Capítulo 6. Anfitrión del banquete de boda. Unos días después, planeamos celebrar el banquete de bodas por la tarde, ya que caía en un día festivo. Kenius declinó nuestra invitación, al igual que Souldat, por estar ocupados con reuniones. Supuse que Badigadi estaría demasiado ocupado para venir también, pero sorprendentemente estaba libre e indicó que asistiría. Las otras 11 invitaciones que habíamos enviado fueron todas aceptadas. Sí, incluso la de Nanaosi. El día de la recepción, Sylvie estaba entusiasmada desde el mismo momento en que se despertó. Esto es un trabajo de esposa, así que déjenmelo a mí, dijo mientras se afanaba en la casa. Habíamos preparado una habitación vacía en el segundo piso para la ocasión, es decir, la habíamos amueblado con una modesta cama, un armario y una mesa, además de una jarra de agua por si alguien se ponía enfermo y la necesitaba. Linia y Purcena fueron las primeras en aparecer, justo en medio de nuestros preparativos que avanzaban sin cesar. Habían llegado 2 horas antes. No me digas que se han equivocado de hora, pensé. Es costumbre en nuestra cultura que los asistentes lleguen temprano y traigan su propia presa. Mew. Así es, llegamos primero. Una muestra de nuestra lealtad. Un jabalí gigante estaba sentado encima del trineo de nieve que habían arrastrado detrás de ellas. Aparentemente era tradición de los Bestfolk, cuando asistían a una boda, salir a cazar por la mañana y ofrecer su presa al anfitrión. Lo temprano que uno salía a cazar, hacer la matanza y volver con ella era una medida de su respeto por el anfitrión. Increíble. Pero, ¿qué planeaban hacer si no eran capaces de cazar nada? En ese caso planeábamos comprar algo en los mercados. Mew. Sí, usaríamos el dinero en su lugar. Supongo que eso tenía sentido. Ambos llevaban sus uniformes escolares. Eso era algo que había decidido. Había una gran disparidad de riqueza entre los invitados, así que, si los ricos se excedían con sus atuendos, solo haría que los asistentes normales se sintieran fuera de lugar. Afortunadamente, todos los participantes tenían su propio uniforme, excepto Julie, a quien le compramos uno. Les pedí que se relajaran en la sala de estar hasta que las festividades estuvieran listas para comenzar. Entretener a los invitados era el trabajo del marido. Llevaban fuera desde la mañana y se estaban congelando. Se acomodaron en el sofá más cercano a la chimenea y se acurrucaron una contra la otra. Dejando de lado todo lo demás, nunca imaginé que tú y Fitz se casarían, jefe. Miau. Así que Fitz era una chica después de todo. Me lo preguntaba, basándome en su olor. Sí, Mew, pero ahora todo tiene sentido, miau. Las dos se acariciaron la cola mientras hablaban. Habíamos compartido la verdadera identidad de Fitz con los invitados, pidiéndoles que lo mantuvieran en secreto por ahora, aunque era inevitable que la verdad se hiciera pública a estas alturas. ¿Qué tiene sentido? Pregunté mientras le servía el té caliente. Que tengas preferencia por los pechos planos, dijo Purcena. Aunque el hedor de la excitación te supere, la razón por la que no nos atacaste fue porque no somos tu tipo, Mew. Hablaban como si yo fuera una especie de pervertido que atacaba indiscriminadamente a cualquier mujer que veía. Sinceramente, qué grosero de su parte. Tal vez debería sobarlas a fondo en represalia, pero no. Ya me había saciado con Sylvie el día anterior. Todo mi deseo descansaba ahora en ella. Hoy era un sabio. Los siguientes en llegar fueron, sorprendentemente, Sanova y Julie. Llegaron una hora antes de la fiesta. Perdón, he visto una estatuilla interesante en el camino y me ha distraído. Me habría metido en problemas si Julie no hubiera estado conmigo, dijo. Julie también llevaba su uniforme. Era del tamaño de un enano y le quedaba tan bien que se veía linda con cualquier cosa. Gran maestro, gracias por invitarnos hoy, dijo mientras levantaba ligeramente el borde de su falda en un saludo cortés. Qué bonito. Sanova volvió a inclinarse cuando le dirigí una mirada. Luego, en un tono profundamente respetuoso, dijo, Maestro Rudeus Greyrat, le agradezco profundamente su invitación. Vaya, Sanova estaba siendo normal. Muy bien. Entonces tal vez debería seguir su ejemplo y responder con el mismo nivel de sinceridad. Sanova, Su Alteza, tiene mi gratitud por, oh, maestro. No es necesario que me muestre tanta cortesía. Sé que es solo por la apariencia, de todos modos. Preferiría que fueras grosero conmigo, como sueles ser. Oh, de acuerdo. Bueno, entonces vete a pasar el rato a esa habitación. Ja, ja, muy bien. Vamos entonces, Julie, vámonos. ¿Qué demonios? Y ahí estaba yo, tratando de ser serio. Qué desperdicio, pensé mientras preparaba más té. Yo seguía siendo el anfitrión y él seguía siendo un invitado, aunque lo tratara con rudeza. Mientras estaba así de preocupada, oí las voces jactanciosas de Linia y Purcena que salían del salón. Se jactaban de haber llegado primero. Pude escuchar la frustración en las respuestas de Sanova, pero me alegré de que estuvieran disfrutando. Los terceros en llegar fueron Ariel y su grupo, 30 minutos antes del comienzo de la fiesta. Estaban Ariel, Luke y otras 2 estudiantes que había visto antes en alguna parte. Así que estas 2 eran las asistentes de la princesa, lo que significaba que también eran las compañeras de batalla de Sylvie. No podía permitirme ignorarlas. Estoy muy agradecido por su invitación hoy. Lamentablemente, no estoy muy familiarizada con la etiqueta de la gente común, así que le ruego que me perdone por cualquier descortesía, dijo Ariel mientras se inclinaba. Suponía que Luke o los asistentes serían los encargados de hacer la reverencia, pero tal vez ella estaba tratando de ser educada
equivocada. Hay invitados de muchas razas diferentes reunidos aquí, así que por favor no te preocupes por la etiqueta, dije. De hecho, me preocupa más que seas tú la que se muestre descortés. Mi agradecimiento. Señoras. Hizo una señal con los ojos y las dos asistentes se acercaron. Somos las asistentes de la princesa Ariel. Soy Yemoy Blue Wolf. Y yo soy Clenelron. Aparte de sus nombres, sus apellidos eran al menos fáciles de recordar. Una loba azul y una elfa legendaria. Mi nombre era Rata Gris, Bright Rat. Así que quizás había muchos entre la nobleza azuriana cuyos nombres eran una combinación de un color y un animal. Tal vez incluso había alguien con un nombre como HM. ¿Cuál era la otra palabra para burro? Ah, sí, asno. Tal vez alguien tenía el apellido Villas. Por favor, acepta esto. Los dos me ofrecieron una caja envuelta en tela cara. Un regalo para celebrar tu boda. Gracias, esto es muy considerado, respondí. Hemos traído cosas que pensamos que podrían ser útiles para una pareja casada. Por favor, véalo usted mismo. Siguiendo sus indicaciones, eché un vistazo al interior y me quedé sin palabras. En el interior había una botella familiar de líquido rosa y una vara de madera. Para decirlo más claramente, era un afrodisíaco y un largo consolador. ¡Qué demonios! Estoy seguro de que, como miembro de la familia Greyrat, eres perfectamente capaz de satisfacer a las mujeres. Pero si surge la necesidad, por favor, usa esto. Ese seguro. Ariel se quedó completamente tranquila. Quizás esto se consideraba un regalo normal. Luke y los otros dos también parecían imperturbables. Debe ser una diferencia cultural. Guíe a los cuatro a la sala de estar. El ambiente alrededor de Línea y Purcena se volvió tenso en cuanto entramos. No era posible que fueran a iniciar una pelea, ¿verdad? Sí, eran Bestfold, pero no interrumpirían una celebración a la que habían sido invitadas, ¿verdad? Les dirigí a ambos una mirada significativa. Parecían percibir lo que estaba pensando. Me alegro de verlas, señorita Línea, señorita Purcena. Mis disculpas por las molestias de antes. Yo también me alegro de verte, Mew. Nosotras también te causamos problemas, así que está bien, añadió Purcena. Ariel la saludó amablemente, tomando asiento cerca. Las otras tres permanecieron de pie. Le lancé una mirada a Sanova, indicándole que debía intervenir en caso de que ocurriera algo. Asintió bruscamente con la cabeza y, como si no hubiera entendido nada, se puso en pie y se inclinó hacia Ariel. Es un placer conocerla, princesa Ariel. Soy el tercer príncipe del reino de Sirone y querido alumno del maestro Rudeus Greyrat, Sanova Sirón. Es un placer verte de nuevo, príncipe Sanova. Me alegra ver que goza de buena salud. Te hice una visita poco después de que entraras en la universidad. Es posible que lo hayas olvidado. Ah, me disculpo por mi descortesía. Parece que, aunque he sido bendecido con superfuerza, me falta cuando se trata de inteligencia. ¿De verdad? He oído que tuviste las mejores notas en tu clase de magia de tierra, respondió la princesa. Eso es totalmente gracias a las enseñanzas de mi maestro. Escuché mientras preparaban el té, sorprendida por las refinadas habilidades sociales de Sanova. Cliff y el Inalice aparecieron apenas 10 minutos antes de que comenzara la celebración. Nanaosi los acompañaba. ¡Qué combinación tan inusual! Había esperado que Nanaosi viniera sola. Estaba de pie frente a su puerta con aspecto de estar nerviosa. ¿Es una conocida tuya? ¿No?, preguntó el Inalice. Sí, por supuesto. Esta es la señorita Silent Sevenstar. Al decir su nombre, Cliff la miró sorprendido. Al parecer, no se habían conocido. Oh, así que tú eres la que llaman Silent, ¿eh? Soy Cliff. Estoy seguro de que al menos has oído hablar de mí antes, ¿verdad? Sí, lo he hecho. Dicen que eres increíble. Y sí, soy Silent. Su discurso sonaba rebuscado y poco natural, probablemente porque solo pretendía saber quién era Cliff. Sin embargo, Cliff parecía estar de buen humor, así que no iba a decir nada. Encantada de conocerte. Soy el Inalice Dragon Road. Es una máscara increíble. Un placer. Tu peinado también es increíble, respondió Nanaosi en un tono completamente plano. Ver cómo interactuaba con ellos me ponía nervioso. Sin embargo, seguramente no empezaría nada, ya que quería evitar problemas. Sinceramente, no había pensado que vendría. Le había enviado una invitación por si acaso, que ella había aceptado, pero incluso entonces no había pensado que fuera a asistir realmente. Se limitó a responder con una voz carente de emoción: ¿matrimonio? Supongo que realmente te tomas en serio lo de vivir en este mundo. Esto es raro, le dije en voz baja. Verte fuera de esa habitación. Fuiste tú quien me invitó, ¿no? Es cierto. Bueno, hoy relájate. Hemos hecho patatas fritas para ti. ¿Patatas fritas? ¿Las hicieron de verdad?, preguntó sorprendida. Conseguimos aceite de cocina con bastante facilidad gracias a ti. Eso es notable. La verdad es que no. Todo lo que hicimos fue cortar una patata en rodajas finas, freírla en aceite y luego cubrirla con sal. Como los ingredientes eran de este mundo, tiene un sabor ligeramente diferente al de las patatas fritas que disfrutamos en el anterior. Bueno, entonces, si nos disculpan. El Inalice entró en la sala de estar, arrastrando a Cliff y a Nanaosi sin un ápice de duda. Como aventurera sin título nobiliario, estaba justo por encima de Julie en términos de estatus, pero claramente no le importaba. Por supuesto, las nociones de estatus no se traducen fácilmente de una raza a otra.
Los dos eran los mismos de siempre, Cliff amenazando con arruinar el ambiente con sus fanfarronadas, el Inalice suavizando su comportamiento. Cliff tenía buenas intenciones, pero a menudo se mostraba acerado. Nanaoshi era generalmente callada, pero respondía si alguien le hablaba. Pensaba que era una persona encerrada con problemas de comunicación, pero parece que no es así. Al cabo de un rato, Sylphie vino a informarme de que los preparativos habían concluido. Ahora solo esperábamos a Badigadi. La comida se enfriaría si llegaba demasiado tarde, pero justo cuando empezaba a preocuparme, el Inalice habló. Es absolutamente imposible que Badigadi llegue pronto. Los seres que han vivido miles de años no tienen idea de cómo pasa el tiempo para el resto de nosotros. Probablemente deberías esperarlo dentro de un mes. Y así, decidimos seguir adelante y empezar la fiesta a tiempo. Lo siento, Perry. La fiesta era un buffet tipo cóctel. Decidimos prescindir de los asientos asignados, pero afortunadamente la sala era lo suficientemente amplia como para que la gente pudiera moverse incluso, con la mesa en el centro. Dejamos algunas sillas en el borde de la sala por si alguien se cansaba de estar de pie. El menú era todo comida que podía comerse fácilmente de pie, y empezamos ofreciendo a todos una copa de alcohol. Nanaoshi rechazó el licor, así que le dimos zumo de frutas en su lugar. Yo me encargué del discurso para nuestro brindis. Sylphie y yo nos colocamos uno al lado de la otra en el centro de atención. 11 pares de ojos nos miraban expectantes. No había nada desagradable en sus miradas, pero seguía sintiéndome nervioso a pesar de tener un discurso preparado. Sylphie me apretó la mano, me dedicó una sonrisa de dientes y me susurró: puedes hacerlo. Ah, me dan ganas de llevarla al dormitorio ahora mismo, pensé. Vaya, la cara de Rudeus está muy roja. El Inalice se rió y, por una vez, Cliff realmente leyó la habitación. Liz, cállate. Bien, entonces, aquí va. Gracias por hacer un hueco en vuestras apretadas agendas para estar hoy con nosotros. Permítanme hacer esta declaración una vez más. Sylphie y yo somos jaja, y ahora entro con un beabán. Creí que mi corazón iba a atravesar mi pecho de la sorpresa. Miré detrás de mí y allí estaba él, ese cuerpo negro y esa figura alta, los 6 brazos, todos embutidos en un uniforme escolar a punto de estallar. El rey demonio inmortal Badigadi había entrado de golpe por la puerta trasera de la cocina. Su llegada dejó a todos sin palabras, incluso a Cliff. Yo tampoco tenía idea de qué decir. Badigadi, llegas tarde, interrumpió astutamente el Inalice, pero Badigadi no se preocupó lo más mínimo. Es cierto que llegó tarde, pero en mi tribu, cuando un rey demonio asiste a una fiesta, debe esperar el momento perfecto para asombrar y perturbar la ocasión con su entrada. Así es nuestra manera. Estás bromeando, ¿verdad? No, en absoluto. Aunque Kisirika se inventó esa particular costumbre por capricho, así que estoy de acuerdo en que es ridículo, y aún así lo hizo. ¡Qué persona tan irracional! Esta fue la razón por la que ustedes fueron erradicados por los humanos tantas veces. Incluso me desviví por entrar por la puerta trasera. Agradezcanse. Jaja. Bastardo, empecé a pensar, luego me detuve. No, cálmate. Así es él. Ya lo sabías, ¿no? Ja. Está bien entonces. Gracias. No hace falta que me lo agradezcas. Ahora, entonces, continúen y cásense ante mí. Pocos consiguen casarse en presencia de un rey demonio. Después de todo, yo no proporciono ese tipo de servicios, dijo Badigadi antes de tirarse al suelo. Tenemos sillas, protesté en mi interior, pero muchos de los demonios preferían sentarse en el suelo, así que supuse que estaba bien. Volumen 10, Adolescencia, arco de recién casados, light novel. Bien, entonces, volviendo a nuestro anterior orden del día, me aclaré la garganta. Gracias por hacer un hueco en sus apretadas agendas para estar hoy con nosotros. Permítanme hacer esta declaración una vez más. Sylphie y yo nos vamos a casar. Me doy cuenta de que los dos somos todavía jóvenes y carecemos de muchos aspectos, pero espero que tengamos una vida fructífera juntos. Los 12 que están aquí reunidos han estado especialmente cerca de nosotros en estos 2 últimos años. Hemos pasado menos tiempo con algunos de vosotros que con otros, pero de alguna manera, todos hemos sido capaces de llevarnos bien y yo los considero amigos. Si alguna vez se encuentran en problemas, espero estar ahí para apoyarlos, como su amigo. Si alguna vez experimentáis discordia entre ustedes, espero que se acuerden de nosotros y traten de ser mejores personas y dejar pasar las cosas. Oh, mierda, este discurso era demasiado rígido. Todos tenían miradas dudosas en sus rostros. Justo entonces Badigadi me dio una suave palmada en el hombro. No hace falta tanta formalidad. Ustedes se aman y quieren que todos aquí lo reconozcan. Sí, exactamente. Eso fue todo. De acuerdo. Bueno, ¿cómo decirlo? Sylphie y yo seguiremos adelante con nuestra relación. Espero que estén ahí para nosotros si los necesitamos. Gracias a todos. Bien, ahora brindemos por el futuro de la joven pareja. ¡Salud! Badigadi levantó una copa de vino que había tomado en algún momento sin que me diera cuenta. Todos se unieron a él levantando las suyas. Se derramó un poco de alcohol al comenzar la fiesta. Porcena fue directamente a por la carne de jabalí que todavía estaba humeante hacía unos momentos. Me preguntaba si era habitual que los Bestfolk se comieran primero la
la presa que habían cazado ellos mismos. No, definitivamente era algo propio de Pursena. Linia estaba junto a la chimenea, masticando un nanaosiyaki, la imitación de pollo frito. Nanaosi había cogido un plato de patatas fritas y se había retirado a un rincón de la habitación donde estaba masticando. De repente, Julie se sentó a su lado. Nanaosi puso cara de asombro, pero Julie la ignoró y se metió las patatas en la boca. El otro día había comido algunas para nosotros como probadora. Debía de estar deseando comerlas desde entonces. Nanaosi y Julie formaban una imagen interesante, una al lado de la otra. Quizás pensando lo mismo, Badigadi se acercó a ellas. Nanaosi se asustó y sacó uno de sus anillos. Esa idiota. Decía que no quería problemas, pero luego cuidaba su comida como una leona. Me di cuenta de que Sanova me miraba. No estaba segura de lo que quería, pero parecía que estaba esperando a que Ariel hiciera su movimiento, y lo hizo poco después, guiando a su séquito hasta donde estábamos Sylphie y yo. Sylphie, felicidades. Princesa Ariel, gracias. Sylphie esbozó su habitual sonrisa y agachó la cabeza. Entonces, Rudeus y esta casa cumplen con tus expectativas. Son aún más increíbles de lo que esperaba. La casa tiene incluso un baño. Oh, muy pocas casas personales tienen baños en Asura. Me da envidia. Sylphie, sabes que puedes tomarte un año de descanso de ser mi guardaespaldas, si quieres. Eso lo dejaré para cuando tengamos hijos. Ariel soltó una risita. Sylphie siguió charlando con Luke y las asistentes de la princesa, cuyos nombres acababa de conocer hoy. Al parecer, tenían un fuerte vínculo con Sylphie. Parecían muy unidos, y la chica lobo azul tenía lágrimas en los ojos. Era casi como ver a las chicas del club de atletismo despedirse. Publicidad MM1. Bueno, me imagino que sigo sin gustarte, pero vamos a intentar llevarnos bien, dijo Luke, tendiéndome la mano de repente. A pesar de lo que dijo, no tenía ninguna animosidad hacia él. Estaba dispuesto a ser amistoso si él lo era. Me parece bien, Luke, señor. Cuida bien de Sylphie. Me soltó la mano después de ese breve comentario. Para ser honesto, sentí que Luke era el que no me gustaba. ¿Qué era exactamente? No eran exactamente los celos, pero no podía poner el dedo en la llaga. Sanova se acercó una vez que Ariel se había ido. Parecía que estaba prestando atención a las jerarquías sociales, lo cual tenía sentido, dado que era de la realeza. Una vez más, maestro, le ofrezco mis felicitaciones. Gracias, Sanova. Se giró hacia Sylphie y se inclinó. Mi señora, sinceramente creí que era su nombre. Por favor, perdóname por cometer un error tan vergonzoso. Sylphie se apresuró a agitar la mano. Oh, no, por favor, levanta la cabeza. Eres de la realeza. No puedes inclinarte ante alguien como yo. Alguien como tú. Respeto profundamente a mi maestro y tú eres su esposa. Tu santidad solo es superada por Dios. Pero incluso Rudy me confundió con un hombre, así que está bien, de acuerdo. Ella me miró en busca de apoyo. Por muy embarazoso que fuera, era cierto, así que asentí con la cabeza. Una vez que Sanova se fue, Linia y Pursena fueron las siguientes. Se considera de buena educación entre los humanos saludarse en medio de las comidas. Mío, es de mala educación. Eso fue todo lo que dijeron. Ni siquiera nos felicitaron, la verdad. Definitivamente tendría que investigar de antemano la etiqueta de las bodas Bestfold cuando llegara el momento de que estas dos se casaran, aunque no tenía ni idea de si pudieran encontrar pareja. Pero tiene sentido que ustedes dos se casen. Es bueno que la gente fuerte se junte, Mew. Así es. Los niños fuertes traen tranquilidad a la tribu. En mi opinión, era de mala educación hablar con tanta franqueza en medio de una comida. La siguiente en acercarse fue Nanaosi, que había logrado alejarse de Badigadi, que había estado haciendo quién sabe qué, ya que su cabello era un desastre. Miré en su dirección para ver que en ese momento se divertía dejando que Julie se subiera a sus hombros. Felicidades. Gracias. Empezó a retirarse después de ese breve comentario, pero Sylphie la detuvo. Señorita Nanaosi, ¿puedo preguntarle algo? ¿Qué sería? Usted dijo antes que ustedes dos vienen del mismo lugar. ¿Pero qué significa eso? Corrígeme si me equivoco, pero tú vienes de un mundo diferente, ¿no? La voz de Sylphie bajó a un susurro en la última parte de su pregunta. Nanaosi me miró como preguntando qué quería hacer. No me importó la respuesta. No intentaba ocultar nada a Sylphie, aunque podría mirarme raro si se enteraba. Sería difícil de explicar. Lo entendí mal, ya que hablaba el mismo idioma que yo, dijo Nanaosi. Bueno, eso lo decidió. Los últimos en acercarse a nosotros fueron Cliff y Elina Liz. Cliff nos puso en fila y luego cortó una forma de cruz en el aire con una mano, ofreciendo una simple oración. Ustedes dos no son seguidores de Milis, pero esta es la única bendición que conozco. Me alegré por el sentimiento, al menos. Después de todo, era muy común que la gente celebrara la Navidad, pero no participara en la misa. Yo tenía un Dios en el que creía, pero a ella no le importaría que aceptara las bendiciones de otra religión. Rudeus, me alegro de tu recuperación, dijo Elina Liz, con una mirada un poco enfurruñada. Así es. No le había dicho que mi impotencia se había curado hasta ahora. Sabes que podrías habérmelo dicho un poco antes. Y si te lo hubiera dicho, te habrías lanzado a por mí. Déjame ver por mí mismo si eso es cierto, etcétera, etcétera. Nunca lo haría. Te lo dije antes, ¿no? No tengo ninguna intención
intención de convertirme en la hija de Paul, así que fue así. Tal vez debería habérselo dicho antes. Entre todos, ella era la que conocía desde hacía más tiempo. De acuerdo, solo por 6 meses más o menos. Pero, de nuevo, si Cliff no estuviera conmigo, podría haber considerado la idea de hacerlo contigo alguna vez. Yo podría haber sentido lo mismo si no tuviera a Sylphie. Bueno, eso es desafortunado, ¿no? Ya que no estaba en las cartas para nosotros, sigamos siendo amigos. Entonces, sí, sigamos así. Elinalise dirigió su atención a Sylphie con una expresión amable en su rostro. Señorita Sylphie, felicidades. Rezo por su felicidad desde el fondo de... Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elinalise. Siguió mirando a Sylphie mientras un sollozo escapaba de su garganta. Me quedé boquiabierta. No tenía ni idea de por qué estaba llorando de repente. Elinalise alargó la mano para tocar la mejilla de Sylphie con una mano temblorosa. Entonces sus piernas empezaron a temblar y a ceder bajo ella. Su cara era un completo desastre, pero siguió mirando a Sylphie. Lo siento, no puedo creer que esté haciendo esto. Publicidad y M1. Sylphie también tenía que estar sorprendida, o al menos pensé que lo estaría, pero en lugar de eso, solo parecía ligeramente desconcertada, no sorprendida. Dijo Sylphie. Llevo tiempo queriendo preguntarle esto, pero señorita Elinalise, ¿es usted quizá mi abuela? No fui la única que se quedó boquiabierta. Cliff y Elinalise también parecían totalmente estupefactos. Papá me dijo que mi abuela era una de las compañeras del padre de Rudy, explicó Sylphie. ¿Realmente había dicho eso? Espera, eso tenía sentido. En realidad, Laus había dicho que él y Paul se hicieron amigos mientras ayudaba a vigilar el pueblo. Tal vez había descubierto la conexión de Paul con Elinalise a través de sus conversaciones, aunque dudaba que Paul lo supiera. Era un mundo pequeño. Ahora que lo pensaba, el colgante tallado en madera que me hizo Sylphie tenía la misma forma que el colgante de la espada de Elinalise. De hecho, sus rasgos faciales también eran similares. Señorita Elinalise, ¿es realmente cierto? Pregunté. Se equivoca. Es imposible que tu abuela sea una puta como yo. Mi padre me dijo que fue por ti que lo echaron del gran bosque y que la gente se opuso a que se casara con mi madre, dijo Sylphie. ¿Qué? Me dijo que estabas devastada por la culpa y que no podrías revelar quién eras en realidad, aunque nos conociéramos. Nunca habría imaginado que Elinalise y Laus tuvieran esa historia, aunque podía entender por qué la gente se había opuesto a su matrimonio con la madre de Sylphie. Yo también había dudado cuando Cliff me pidió que le presentara a Elinalise. Podía ver cómo el hecho de ser el hijo de Elinalise podría haber empañado la reputación de Laus. Elinalise soltó un sollozo. Intentó decir algo, pero las palabras no se formaban. Sylphie parecía un poco nerviosa, como si le preocupara haber dicho algo equivocado. Maestro Cliff, dije. Él también parecía completamente nervioso. ¿Qué pasa? Por favor, lleve a la señorita Elinalise a uno de los dormitorios del segundo piso para que pueda descansar. Sé correcto. Sí, lo tengo. Sylphie, ¿qué tal si continúas tu conversación con ella después de que se haya calmado? De acuerdo, dijo ella. Cliff estaba llevando a Elinalise de la mano cuando ella me miró, aterrada. Rudeus, sé que puedo ser un desastre, pero Laus era un chico completamente normal. Y por supuesto su hija, Sylphie, también lo es. Así que por favor, ¿qué? ¿No los mires con prejuicios? Realmente no tenía ninguna fe en mí. Para ser justos, había estado evitándola últimamente. Tal vez eso había causado algún malentendido. Acerqué mi boca a su oído. Por favor, no te preocupes. No voy a romper con Sylphie por tu culpa. Pero, más importante, ¿no crees que deberías preocuparte más por el hecho de que ahora estás emparentada con Paul, al que tanto odias? Elinalise sonrió débilmente. Rudeus, a veces dices cosas muy divertidas. Me relajé un poco. Probablemente solo necesitaba calmarse un poco. Puedes tomarte tu tiempo y hablar con Sylphie, las dos solas, un poco más tarde. Sí, te agradezco que seas tan considerado. Después de eso, Cliff guió a Elinalise y se retiraron al piso de arriba. Es hora de dar un paso adelante. Cliff, haz un buen trabajo consolándola, pensaba. Buddy no se acercó a felicitarnos. Se colocó en un rincón de la habitación, gritando su habitual risa de "buejaja", y mantuvo el ambiente bullicioso. Agradecí su presencia. Capítulo 7. Fin del banquete de bodas. La recepción fue un éxito. No sellamos nuestra promesa con un beso ni intercambiamos anillos, pero pasamos todo el tiempo comiendo, bebiendo, charlando y pasándolo bien. Me gustó la facilidad y la informalidad de todo ello. La gente se dividió en grupos de 2 o 3 cuando llegó la hora de volver a casa. Las primeras en despedirse fueron Linia y Pursena. Quizás se consideraba de buena educación entre los best folk no demorarse demasiado. Bueno, Mew, diviértete, jefe. Ahora sí que eres el jefe de la escuela. Estoy deseando que llegue el próximo semestre. Después de decir eso, ambas comenzaron a caminar hacia su casa a través de la nieve. La segunda en salir fue Nanaoshi, con quien Luke había entablado una conversación al azar. La mayor parte de la conversación era para intentar ligar con ella, aunque no era del todo transparente. Se esforzó por hablar de comida y ropa, temas que parecían interesar a Nanaoshi. Se le daba
Estaba bien parecer interesado en un tema que le interesaba a la otra persona, aunque en este caso estaba un poco fuera de su elemento. Aún así, era educativo. No es que tuviera intención de hacer uso de esos conocimientos. Nanaoshi, por su parte, no intentó disimular lo claramente molesta que estaba por él. Lo miró molesta, suspiró molesta. Al final, corrió al baño para escapar de él. Cuando volvió a salir, se acercó directamente a donde yo estaba, con aspecto agitado. Ya es hora de que me vaya. Ese me está molestando. Muy bien, entonces. Seguro que estás agotada. Gracias por venir hoy, dije. Mañana volveré a contar con tu ayuda. Y una cosa más. ¿Qué es? ¿En algún momento en el futuro puedo usar tu baño? Por lo visto, había echado un vistazo a nuestro baño mientras iba al aseo. Como japonesa, probablemente echaba de menos los baños. Después de todo, se llamaba Shizuke. Claro, pero podrías tener a Nobita espiando. Olvida que he dicho algo. No, solo estoy bromeando, de verdad. Puedes venir cuando quieras. Nanaoshi asintió y empezó a marcharse. El sol aún no se había puesto, pero me pregunté si estaría segura caminando sola hacia su casa, a pesar de que había venido ella misma y tenía objetos mágicos para su propia protección. Acompaña a la maestra Silent a su residencia, por favor. Sí, princesa. Mientras dudaba sobre qué hacer, la princesa se movió para enviar a una de sus asistentes como escolta. Debería haberlo esperado de alguien con tanto carisma. Sin embargo, Nanaoshi rechazó obstinadamente la oferta y se fue sola a casa. Los siguientes fueron Sanova y Yuli, y luego Badigadi. Badigadi, Sanova y Ariel habían compartido bebidas mientras charlaban alegremente entre ellos. Como sabía de la afinidad de Badi con el alcohol, había preparado una cantidad adecuada para estar seguro, pero al parecer no había sido suficiente. Antes de darme cuenta, 2 de los 3 barriles de vino que había guardado en el sótano estaban vacíos. Me planteé ir a por más, pero antes de que pudiera hacerlo, Sanova se emborrachó. Buajar, eres muy débil para ser un niño bendito, dijo Badigadi. Estoy avergonzado. Parece que me he dejado llevar. Maestro, ¿está usted bien? La pequeña Yuli intentaba sostener a Sanova mientras tropezaba. Tal vez deberías descansar en una de las habitaciones de aquí, Ariel sugirió. Ella misma no había bebido tanto. Mantener la cordura era probablemente parte de su formación como dama de alta alcurnia. Todo lo que hacía lo hacía con elegancia, desde la forma en que inclinaba su copa hasta la forma en que reía. Probablemente estaba un poco achispada, pero el leve rubor que le había dado el alcohol solo la hacía más encantadora. No, como alumno y orgulloso miembro de la familia de los nobles Sirone, ya me avergüenza estar tan completamente ebrio en la casa de mi propio maestro. Me despediré mientras aún pueda caminar. Sanova vino a despedirse de mí. Personalmente, me habría parecido bien que se quedara en nuestra habitación de invitados. Bueno, lo que él quisiera hacer. Supongo que yo también debería irme. Princesa de Asura, que estés bien, dijo Badigadi. Sí, su alteza. Espero que también te mantengas con buena salud. Buajar, yo no me enfermo ni me lesiono. Y así, tanto Sanova como Badigadi se despidieron. Había pensado con seguridad que serían los últimos en irse. La recepción llegó a su fin mientras Ariel y su grupo se preparaban para partir. Mientras lo hacían, decidí comprobar cómo estaba el Inalice. Subí al segundo piso y me asomé a la habitación de invitados. Me encontré con un espectáculo excitante. No del tipo sexual. Solo el Inalice usando el regazo de Cliff como almohada. Al parecer, él había terminado de consolarla y habían pasado a la parte amorosa. Sentí un poco de envidia. Tendría que hacer lo mismo con Sylphie más tarde. Señor Cliff, me gustaría hablar con la abuela, es decir, con la señorita Elinalice. ¿Le importa?, preguntó Sylphie tímidamente mientras se acercaba sigilosamente por detrás de mí. Cliff me miró como si pidiera ayuda. Elinalice se levantó y me saludó con la cabeza. Yo le devolví el gesto. En ese momento, Cliff se levantó y salió de la habitación. Gracias, Rudy. Sylphie sonrió suavemente antes de dirigirse al interior. Cliff y yo bajamos juntos las escaleras. Parecía ansioso. Esos dos van a estar bien. Si no lo están, solo tenemos que estar allí para ayudarles después, respondí mientras nos dirigíamos a la planta baja. Cuando llegamos, Ariel y su lote acababan de terminar sus preparativos para partir. Las 2 asistentes estaban ayudando a Ariel a ponerse el abrigo. Cuando me vio, bajó la barbilla. Señor Rudeus, gracias por lo de hoy. El resto de su grupo también se inclinó profundamente. Yo le devolví la reverencia, al estilo japonés, aunque estaba bastante seguro de que no debía hacerlo en esta situación. ¿Cómo está Sylphie?, preguntó Ariel. Está hablando con el Inalice ahora mismo. Ya veo. Ciertamente fue una sorpresa descubrir que Sylphie tenía familia aquí. Pensé que había perdido a todos. En efecto, el mundo es realmente pequeño, sin mencionar que el Inalice y Sylphie eran tan diferentes como el día y la noche, principalmente en términos de castidad. En cualquier caso, esta es la oportunidad perfecta. Lord Rudeus, ¿puedo tener un momento de su tiempo? Sus palabras insinuaban un motivo ulterior, pero asentí de todos modos. Muy bien, entonces, venga por aquí. Mientras hablaba, Ariel atravesó rápidamente la habitación y salió al pasillo. Desde allí se dirigió a la entrada principal, abrió la puerta y se dirigió al exterior. Como si les resultara tan natural como respirar,
puerta, los otros tres la siguieron. Yo la seguí. Fuera, el sol empezaba a ponerse. Ariel se detuvo a lo largo del camino por el que había paseado la gente y en el que la nieve apenas había podido acumularse. Se volvió para mirarme. Lord Rudeus. Me doy cuenta de que podría ser inapropiado de mi parte preguntar. Un momento de duda. ¿Aceptaría un duelo con Luke? Sin magia, solo espada contra espada. Una petición muy repentina. Incapaz de responder, apreté los labios. Luke parecía completamente sereno, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. Estaba claro que esto no era algo que Ariel hubiera decidido de improviso. ¿Podrías explicar tu razonamiento, al menos? Ella se limitó a sonreír suavemente. Solo por diversión, dije, y Luke desenvainó lo que era una espada muy real. Teniendo en cuenta que era de doble filo, no iba a golpearme con el lado romo. ¿Podemos usar espadas de madera, al menos? Ni siquiera tengo una espada de verdad. No me importa si conjuras una para ti, respondió. Creí que habías dicho que nada de magia. Me parece bien que la uses para crear un arma. Muy bien, entonces. Usé mi magia de tierra para crear una hoja de piedra. La hice gruesa y duradera, lo que significaba que también era pesada. Practicaba mis golpes todos los días, así que podía blandirla sin problemas, pero si golpeaba a alguien en el lugar equivocado y ocurría lo peor, podía morir. No era algo con lo que debieras golpear a alguien por diversión. No te preocupes, dijo Ariel. Esto es algo que pidió Luke. Luke lo hizo. No me importa si usas todo tu poder para golpearlo sin sentido. Sin mi magia, yo era solo un espadachín promedio. No había garantía de que pudiera golpearlo sin sentido. Como referencia, Luke es un intermedio en el estilo del dios de la espada y un principiante en el estilo del dios del agua. Su espada es un objeto mágico, hecho para cortar escudos de acero tan fácilmente como la mantequilla. Sus botas son las mismas que las de Sylphie, lo que aumenta la velocidad del usuario. Su capa puede bloquear el calor, sus guantes aumentan su fuerza y debajo de su uniforme lleva ropa a prueba de espadas. Eso es increíble. Así que estaba vestido de pies a cabeza con un elegante equipo de héroe. Ni siquiera vendiendo mi casa recién renovada conseguiría suficiente dinero para pagar todo eso. En otras palabras, yo podría ser el que reciba una paliza sin sentido. Lo dudo, pero si sientes que tu vida está en peligro, no dudes en usar la magia. Solo rezaré para que no me corte por la mitad antes de tener la oportunidad. ¿Por qué había propuesto esto en primer lugar? Ninguno de nosotros se beneficiaría de que alguien muriera aquí. Antes de empezar, me gustaría que me dijeras por qué estamos haciendo esto. ¿He hecho algo que te moleste? Pregunté. No, es solo por diversión. Por supuesto, puedes negarte si quieres. Acepte o no, esto me preocupa. Incluso esta espada de piedra es lo suficientemente mortal como para poder matar a alguien si le da en el lugar equivocado. Luke está preparado para esa posibilidad. Bueno, yo no lo estaba. Estaba recién casado y no quería matar o ser matado. Por favor, dijo Ariel. Su voz era sombría. ¿Qué iba a demostrar este partido? Tal vez era algún tipo de tradición del reino Asura. Podía imaginarme fácilmente al viejo Sauros diciendo, si quieres tomar a Eris como esposa, debes derrotarme primero, pero Sauros estaba muerto. Rudeus, por favor, acepta. Si eres un hombre, entonces deberías entender, dijo Luke. Ahí estaba la frase, si eres un hombre. Un comentario injusto. Era casi como si dijera que no era un hombre porque no entendía. Ah, bueno, no es como si fuéramos a ir en serio a la garganta del otro. Muy bien, por favor, sé amable conmigo. Entonces, iba a usar mi ojo demoníaco de previsión, por lo menos. No quería que nadie muriera accidentalmente. Gracias por aceptar nuestra petición. Todavía no entendía por qué estaban haciendo esto, pero ante las palabras de Ariel, Luke se preparó. En cuanto Cliff lo vio, me llamó confundido. Hey, Rudeus, ¿estás seguro de esto? Oh, maestro Cliff, si las cosas comienzan a verse mal, por favor, lanza un hechizo de curación inmediatamente. Ese sí, ya estaba planeando eso. Espada de piedra en mano, lentamente tomé una postura propia. Estábamos a unos 3 pasos de distancia. Eso significaba que un paso y podíamos golpearnos mutuamente. Estaba más cerca que la distancia que normalmente me imponía en mis simulaciones. Ahora bien, ¿estás listo? Sí. Después de escuchar mi confirmación, Ariel dijo bruscamente, comienza. Luke gritó y dio una patada desde el suelo. Mientras la nieve se dispersaba, lanzó su cuerpo hacia el mío. Era lento. No, comparado con una persona normal, probablemente no era tan lento. Probablemente era tan rápido como Línea, pero aún así, lo suficientemente lento como para poder predecir sus movimientos. No estaba ni de lejos al nivel de Eris o Riker, ni siquiera al de Orsted. Probablemente también estaba un paso por detrás de Souldat. Esto era todo lo que podía reunir, incluso con un objeto mágico. Luke se acercó, blandiendo su espada en diagonal. Su forma era técnicamente correcta y estaba poniendo su peso en el movimiento. No estaba confiando demasiado en sus objetos mágicos, tampoco, pero todavía se movía mucho más lentamente que mis simulaciones mentales. Apunté a su antebrazo. Estilo del dios de la espada, golpe inicial, golpe de brazo. Era una habilidad que había aprendido hace mucho tiempo, un movimiento arraigado en mí a través de cientos de miles de golpes de práctica. El peso de mi espada rompió su brazo de un solo
solo golpe. Dejó caer su espada y esta desapareció en la nieve. Todavía no. Luke inmediatamente trató de recogerla con su mano izquierda. No, se acabó. Impedí que cogiera la espada golpeando un pie en su pecho, haciéndole volar. Salió rodando por la nieve. Cuando intentó levantarse de nuevo, le apunté con la espada. ¡Ya basta! La exclamación de Ariel puso fin al duelo. Luke golpeó el suelo con su mano rota, luego se quejó de dolor y se acunó el brazo. Moy, cúralo. A la orden de la princesa, una de sus asistentes corrió hacia él. Sostuvo su brazo roto tan cerca que sus enormes pechos amenazaban con tragárselo entero, y luego lanzó magia curativa. Increíble, dijo Cliff con admiración. No sabía nada de esgrima, así que no tenía ni idea de que el combate había sido una broma. Había muchos espadachines y guerreros más hábiles que yo, como Souldat o Eris. Estaba seguro de que no podría derrotar a ninguno de ellos sin usar la magia y mi ojo del demonio. Luke era simplemente un espadachín normal. Si no hubiera usado mi ojo, podríamos haber intercambiado algunos golpes, pero era tal como Ariel había dicho. No era rival para mí. Maestro Luke, ¿está usted bien? Estoy bien. Una vez que escuché su tranquila respuesta, arrojé mi espada de piedra a un lado. Se hundió en la nieve. Luke se levantó y miró hacia mí. Su habitual sonrisa superficial no se veía por ninguna parte. Parecía serio. Cuida bien de Sylphie. Por supuesto. Estaba probando si yo era lo suficientemente fuerte como para proteger a Sylphie. Ayudaría si explicaras tu razonamiento. No es terriblemente importante, comentó Ariel. Luke solo tenía sus propios sentimientos al respecto. Orgullo masculino, supongo. ¿Orgullo masculino? Que también está enamorado de Sylphie. No había querido burlarme de él, pero Ariel frunció el ceño ante mi pregunta. Mierda, tal vez era una grosería preguntar eso. Todos queremos a Sylphie, pero no en el sentido romántico de la palabra, dijo. Como compañeros que han pasado juntos por situaciones de vida o muerte, compartimos un poderoso vínculo. Mis disculpas. Fue una grosería preguntarlo. Siempre que lo entiendas. La expresión de Ariel recuperó su habitual compostura. Miró hacia la casa, donde probablemente Sylphie y el Inalice seguían hablando. Eventualmente regresaré al reino Asura. A partir de ese momento solo hay dos caminos, o tomo el trono o muero. Hay una probabilidad significativamente mayor de que sea lo segundo y el palacio sea mi tumba. Tienes que volver. Si no lo hiciera, traicionaría la memoria de los que murieron para que yo llegara hasta aquí. Es mi deber regresar a Asura. El privilegio venía con la responsabilidad. A pesar de sus sombrías palabras, no había ninguna emoción en el rostro de Ariel. La suya era la cara de alguien que no dudaba ni por un momento que estaba haciendo lo que debía. No es que estuviera en posición de juzgar, pero en lo que a mí respecta, esa convicción la convertía en una buena candidata al trono. Sylphie, sin embargo, no tiene ese deber, continuó. Es cierto, Sylphie no era ni de la realeza ni de la nobleza, solo una forastera que había sido arrojada al palacio real durante el incidente del desplazamiento. Sylphie me salvó la vida. Ha estado a mi lado como amiga todo este tiempo, incluso después de enterarse de que sus padres habían fallecido. He dependido mucho de ella, pero ya es suficiente. Ya es hora de que deje de depender de ella y la deje seguir su propio camino. Aún así, Sylphie tenía toda la intención de seguir a la princesa. Habían pasado por muchas cosas juntas. Podía entender por qué Sylphie quería ver las cosas hasta el final. Si Ruigerd hubiera decidido desafiar a la Place a la batalla, por ejemplo, probablemente habría ido con él, con las piernas temblando todo el camino. Espera, probablemente no era una buena comparación, pero la sensación de querer luchar junto a tu amiga era la misma. Si Sylphie elegía seguir a Ariel, estaría orgulloso de ella, pero si pensaba que era una pelea que no tenía ninguna posibilidad de ganar, querría detenerla. Sylphie tiene la intención de seguir conmigo hasta el final, dijo Ariel, pero ahora está casada, y si los dos se esfuerzan al máximo, estoy seguro de que acabarán teniendo hijos. Cuando eso ocurra, espero que su decisión de seguirme se marchite por sí sola. No estaba tan seguro de eso. Cuando llegara ese momento, ¿sería capaz de detenerla? No lo creía. En todo caso, probablemente iría con ella para ayudarla. Dicho esto, continuó Ariel, si maltratas a Sylphie, entonces me la llevaré de vuelta. Estoy segura de que no podemos derrotarte con una demostración de poder, pero hay muchos otros métodos. Así que, por favor, no me hagas sentir que ella estaría mejor viniendo con nosotros. Tomaré esas palabras en serio. Bien entonces, Lord Rudeus, por favor, cuida bien de Sylphie. Ariel giró sobre sus talones. Sus dos asistentes se inclinaron hacia mí. Luke me dio una mirada de reconocimiento mientras recogía su espada. Luego los cuatro se fueron, arrastrando los pies por la nieve hasta desaparecer, sin esperar siquiera a que Sylphie bajara. Mientras los veía marcharse, pensé para mis adentros. Cuando llegue ese día, no importa lo que diga Ariel, vamos a estar ahí para ella. Cuando volvimos a la casa, el Inalice y Sylphie estaban bajando las escaleras. Los ojos de la primera estaban hinchados, pero parecía que se había quitado un peso de encima. Oh, Rudy, ¿dónde está la princesa Ariel? Se acaba de ir. Oh, siento no haber estado allí. Dijo algo. Solo, cuida bien de Sylphie. Todavía estaba debatiendo la mejor manera de mencionar el duelo, pero Cliff se adelantó a mí. Luke retó de repente a Rudeus a un duelo, pero déjalo en
en manos de Rudeus. Contrarrestó a Luke con un solo golpe. Me gustaría poder mostrarte la forma en que ese insufrible imbécil se acobardó mientras sostenía su brazo roto. Nunca decepcionas, ¿verdad, Cliff? Totalmente malinterpretado el cuarto allí mismo, pensé secamente. No es que importe, pero me dio la sensación de que no le gustaba mucho Luke. Bueno, lo que sea. Cuando Sylvie escuchó eso, juntó las cejas. Rudy, ¿te has peleado con Luke? No, en realidad no lo llamaría una pelea. Me pidieron que me batiera en duelo con él y la princesa Ariel nos observó. Ya veo. Probablemente Luke quería verlo por sí mismo. ¿Ver qué? Pregunté. Tu fuerza. Hasta ahora, Luke ha sido el que nos ha protegido a mí y a la princesa. Entendí lo que trataba de decir, pero me sorprendió saber que su celo era tan profundo. Supongo que nunca se conoce realmente el corazón de una persona, ¿no? Y lo que es más importante, mi esposa acababa de enterarse de que me había batido en duelo, y ni siquiera estaba preocupada por mí. Mi oponente había usado una espada real, después de todo. Pero gracias, Rudy. ¿Por qué? Por ser suave con Luke. Es débil. Lo matarías si usaras tu verdadera fuerza. Aparentemente, nunca se le pasó por la cabeza que podría perder. Pobre Luke, sin embargo. Bueno, basta de hablar de mí, dije. ¿Has terminado de hablar? Sí. Sylvie asintió alegremente. Así que Elinalice era la abuela de Sylvie, después de todo. La madre de Laos, en otras palabras. Elinalice había dado a luz a niños semielfos en todo el mundo. Debido a la maldición y a su propia personalidad, los problemas la seguían a todas partes. Su capacidad para resolver conflictos era algo que solo había dominado en las últimas décadas. Antes de eso, solía dejar tormentas y escándalos a su paso, algunos de los cuales aún la persiguen. Su reputación era especialmente mala entre los demás elfos, que a menudo condenaban a sus hijos al ostracismo por el mero hecho de estar emparentados con ella. Muchos de sus hijos y nietos la menospreciaron, tratando de distanciarse de ella. Elinalice dejó de revelar su verdadero nombre a los hijos que llegó a tener. Los criaba hasta la edad adulta y luego cortaba los lazos con ellos. Así era como había vivido hasta ahora. Elinalice había sabido con una sola mirada que Sylvie era su nieta o su bisnieta. No tenía intención de revelarle tanto, pero cuando vio a Sylvie tan feliz por su matrimonio, se sintió abrumada por la emoción. Fue una historia muy emotiva. A mí también se me llenaron los ojos de lágrimas al contarla, pero Elinalice rechazó todos los intentos de consolarla, alegando que era el resultado de sus propias acciones. Una vez terminada la conversación, Cliff me llamó a la esquina de la habitación. Rudeus, dijo. Sí, maestro Cliff. Déjate de tonterías de maestro y no más discursos acartonados. Por favor, llámame Cliff a partir de ahora. No, tacha a él, por favor. Solo hazlo. Así que no había necesidad de ser respetuoso. Y sin embargo me estaba dando órdenes como una figura de autoridad. Bueno, esta vez le daría un respiro. Se trata de Liz, continuó. De acuerdo. Sinceramente, no es la persona que yo creía que era. Y entendería que se sintiera desilusionado. Después de todo, la persona a la que había amado todo este tiempo tenía no solo hijos, sino también nietos. A juzgar por su conversación, existía la posibilidad de que incluso tuviera bisnietos. Incluso yo estaría considerablemente sorprendido. Sin embargo, si iba a decir, ayúdame a romper con ella, después de escuchar esa conversación, incluso yo estaría enojado. No era que Elinalice le hubiera engañado. Cliff la había malinterpretado y se había enamorado de ella por decisión propia. La gente en situaciones similares suele sentirse desencantada después de escuchar la verdad, pero aún así me disgustaba. Por supuesto, no iba a detenerlo. Era mejor que Elinalice dejara de lado por completo a un asqueroso como él y que viviera con nosotros. Entonces, si Sylvie lo permitía, podríamos tener nuestra propia pequeña pseudofamilia. Espera, no podía estar con nadie más que con Sylvie. Bueno, espera, se podría decir que estábamos haciendo esto por el bien de Sylvie. Ella es aún más trágica de lo que pensaba. Voy a deshacerme de su maldición, cueste lo que cueste. Como soy un genio, estoy seguro de que al final descubriré cómo hacerlo, pero para estar seguro, ¿te importaría ayudarme? ¿Quién de nosotros era el horrible pedazo de mierda ahora? Yo, lo siento, Cliff. Así que no te sientes desilusionado después de escuchar lo que dijo. ¿Desilusionado? Por supuesto que no. ¿Por qué ibas a decir eso? Respondió sin un ápice de duda. Pero la mujer que ama se ha acostado con un montón de otras personas y no solo tiene hijos, sino que incluso tiene nietos, ¿sabes? ¿Y qué hay de eso? Soy un seguidor de Millis. No importa cuáles sean sus circunstancias o lo lejos que esté de mi ideal de imagen perfecta. Ella me ama y tengo el deber de hacerla feliz. Lo dijo. Me estremecí. Oh, mierda. Tal vez realmente lo había subestimado. Probablemente debería llamarle Lord Cliff a partir de ahora. Bueno, tal vez no era necesario ir tan lejos. Simplemente lo llamaría Maestro Cliff como siempre lo hice. De acuerdo, lo entiendo. Estoy feliz de ser de ayuda en lo que pueda. Sí, será bueno saber que tengo tu apoyo. Agarró mi pequeña mano firmemente en la suya cuando le tendí un apretón de manos. Además, deja de ser tan formal. Somos amigos, ¿no? Me niego. Me invadió un profundo sentimiento de respeto hacia Cliff. Por escasa que fuera mi ayuda, me alegraba de prestársela. Cliff y Elinalice fueron los últimos en
en irse a casa. Ahora solo quedábamos Sylvie y yo. Los dos empezamos a limpiar la habitación desordenada que habían dejado nuestros invitados. Bueno, he dicho desordenada, pero nuestros invitados habían sido en su mayoría bien educados, así que lo único que tuvimos que hacer fue limpiar el suelo donde habían derramado alcohol. Nos sobró bastante comida, pero probablemente era mejor que haber preparado muy poco. Volveríamos a comer las sobras para la cena. Cuando terminamos de limpiar, el sol se había puesto y el cielo se había oscurecido. Iluminé el lugar y volví a la zona de estar. Cuando ocupé mi sitio en el sofá de 3 plazas, Sylvie se dejó caer a mi lado. De repente estaba agotada por los acontecimientos del día. Han pasado muchas cosas, pero me alegro de que haya ido bien, dijo Sylvie con una sonrisa, apoyando su cabeza en mi hombro. Sí, cuando le rodeé los hombros con el brazo, apoyó todo su peso en mí. Enterré la cara en su pelo y respiré profundamente, aspirando su olor. Un aroma tan dulce. Rudy, eso hace cosquillas. Pero ella no me rechazó. Seguí oliendo. Estoy pensando en dejarme crecer el cabello, declaró de repente. Le había sugerido que lo hiciera muchas veces hace tiempo, solo para ser rechazado cada vez. Siempre había pensado que le sentaría bien una coleta o una cola de caballo, pero nunca pensé que llegaría a verlo. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres hacer? ¿Por qué eres tan formal? Porque es una conversación seria. No es realmente tan seria. Es que, ya sabes, mi cabello ya no es verde, ¿verdad? La princesa Ariel me dijo que fuera más femenina, pero aún pienso usar pantalones en la escuela, así que pensé que al menos debería dejar crecer mi cabello. Así que eso fue todo. Ya no se sentía acomplejada por su cabello. Curioso, le pregunté, ¿no vas a llevar el uniforme de chica? De ninguna manera. No me quedaría bien. Vamos, claro que sí, pensé. Si tiene que verlo para creerlo, entonces le compraré uno cuando tenga la oportunidad. Aparte de eso, bueno, me gustaría ver cómo te ves con el cabello largo. No hay duda de que estarías linda, aunque ahora mismo ya estás muy linda. Jiji, gracias. De acuerdo, entonces, me lo dejaré crecer. Eso significaba que pronto tendría que despedirme de la Sylvie de cabello corto. Necesitaba grabar esta imagen de ella en mi mente mientras pudiera, aunque supongo que podría volver a verla así si se cortaba el pelo. Rudy, voy a trabajar duro para que tu amor por mí siga siendo fuerte. ¿Por qué tenía que decirlo así? Ahora me sentía con los ojos llorosos. ¿Cómo llegué a ser tan amado? Yo también tendría que trabajar duro para que sus sentimientos por mí nunca se desvanecieran. Al parecer, el tipo de gilipollas engreído no era exactamente lo que ella tenía en mente, así que dejaría de ser una cabeza dura y aspiraría a ser inteligente en su lugar. No estaba seguro de poder hacerlo, pero al menos tenía que intentarlo. Sylvie, gracias por todo el trabajo que hiciste hoy. Gracias a ti también, Rudy. Como los dos estábamos agotados, decidí que iríamos al baño y luego nos relajaríamos. Así fue como Sylvie y yo nos casamos. Capítulo 8. La vida con una casa. Habían pasado 2 meses desde que Sylvie y yo nos casamos. La universidad entraba en un nuevo semestre. Yo me convertía en estudiante de segundo año y mi vida cotidiana sufría un cambio drástico. En primer lugar, me mudé de la residencia universitaria y empecé a desplazarme desde casa. Me despertaba cada mañana en una gran cama dentro de mi propia casa. Si Sylvie estaba a mi lado, compartíamos un beso de buenos días. Sus mañanas empezaban temprano, así que se despertaba más o menos a la misma hora que yo para mi entrenamiento. Una vez levantada, comenzaba mi rutina corriendo un circuito por el interior de la ciudad, y luego practicaba el balanceo de la espada de piedra que había conjurado antes durante mi duelo con Luke. Como de costumbre, no pude envolver un aura de batalla alrededor de mi cuerpo, pero eso no significaba que practicar fuera inútil. Por alguna razón, Badigadi se asomaba a menudo durante mis prácticas, lanzando una risa detestable que molestaba a todo el vecindario. Sin embargo, le saludaba amablemente y a veces actuaba como mi compañero de entrenamiento. En cuanto a la habilidad, no estaba a la altura de Richard o Gislan. De hecho, era más débil que Eris. En realidad, no es que no estuviera a la altura, sino que tenía la sensación de que no utilizaba toda su fuerza. Como tenía un cuerpo inmortal, tal vez no sentía que la defensa fuera necesaria. Por otro lado, de vez en cuando me ofrecía consejos sorprendentemente útiles, así que tal vez era realmente muy fuerte. Después del entrenamiento, nos dirigíamos a mi casa, donde Sylvie nos recibía con el desayuno. Badigadi desaparecía en cuanto comía su ración. El hombre era realmente un misterio para mí. Me preguntaba en qué estaría pensando. Algunos días parecía que no pensaba en absoluto. Los días en que Badigadi no estaba, Sylvie y yo nos alimentábamos mutuamente con cariño. Cuando terminábamos el desayuno, nos dirigíamos a la universidad, que estaba a unos 30 minutos a pie. Sanova comentó que era un poco incómodo, pero a mí no me parecía tan lejos. Podía cubrir el terreno bastante rápido si corría. Llegábamos mucho antes de que empezara la clase. Sylvie y yo nos separaríamos justo antes de los dormitorios, y yo mataría algo de tiempo aquí y allá antes de ir a ver a Sanova y Cliff. Cliff se dedicaba a investigar maldiciones todas las mañanas. Había reclamado un laboratorio de investigación y se pasaba el tiempo allí desmontando objetos mágicos, rebuscando en libros y buscando patrones. Finalmente, comenzó
comenzó a trabajar en un instrumento mágico original de su propio diseño. Sé que has mencionado la transferencia de una maldición, pero no se me ocurre ninguna forma de hacerlo, me dijo. Pero si mi propia teoría es correcta, debería ser capaz de diseñar un instrumento mágico que pueda anular maldiciones. Su teoría era que los objetos mágicos y las maldiciones funcionaban de forma muy parecida. Una maldición sobre un objeto producía un objeto mágico, mientras que una maldición sobre una persona producía un niño maldito. En otras palabras, si se podía hacer algo con los efectos de un objeto mágico, entonces se podía hacer algo con una maldición. El hecho de que estuviera atascado utilizando un lenguaje tan ambiguo como algo era la prueba de que su investigación estaba todavía en las primeras etapas. No tengo nada que requiera su ayuda en este momento. Esta es mi investigación, así que, por favor, déjeme manejarla. Es una cuestión de orgullo para mí. Sonaba como un niño que pensara que yo podría estar allí para quitarle sus juguetes. Una cosa sería que Nanaoshi fuera la que se ofreciera a ayudarle, pero no creía que pudiera hacer mucho para ayudar. Las tardes traían consigo una alta probabilidad de que el Inalice y Cliff estuvieran uno encima del otro, así que me abstuve de visitarlo durante ese periodo. Sanova solía pasar todo el día en su propia sala de investigación. Por lo general, intentaba descifrar la escritura que habíamos descubierto en la mansión, o frotaba cariñosamente su mejilla contra la del muñeco automatizado. Hasta ahora no había hecho ningún progreso, pero era de esperar. Su pasión era innegable. Estaba seguro de que acabaría resolviendo el caso. Maestro, por favor, vigile a Julie. Yo me encargaré de esto. Aparentemente, le aterraba que yo me metiera en su investigación. Hablaba como si yo fuera a resolver el rompecabezas de un solo vistazo y poner fin a su búsqueda. La gente realmente estaba sobreestimando mis habilidades. No sabía nada fuera de mi área de experiencia. En una nota relacionada, Sanova continuaba haciendo progresos graduales en la figura del WYRM rojo durante sus descansos de la investigación. Julie estaba sentada cerca, haciendo una figurita ella misma. Él le había dado su propio escritorio para trabajar y ella había estado practicando diligentemente. Gran maestro, gracias por su instrucción. Ahora que no podía enseñarle por la noche, en su lugar le enseñaba magia de tierra por las mañanas. Se acercaba un año desde que la encontramos y su crecimiento era sorprendente, pero aún era demasiado pronto para poner en práctica nuestros planes de producción en masa. Por ahora, lo único que podía hacer era que se concentrara en la práctica mediante la repetición constante. Según Sylphie, si un niño seguía practicando la misma escuela de magia mientras era joven, aumentaría su destreza con ella. Por lo tanto, hice que se concentrara en usar solo magia de tierra. Si la teoría de Sylphie era correcta, entonces Julie pronto sería una experta en magia de tierra. Podríamos pasar a la siguiente fase una vez que ella hubiera progresado un poco más. No había necesidad de apresurarse. Aún así, fui a la cafetería para almorzar. Por diversas razones, había decidido no traer comida de casa. Los asientos de la esquina del primer piso eran de uso exclusivo nuestro era Sanova, Julie, ocasionalmente Badigadi o Cliff y el Inalice, así como Linia y Pursena. Estos días, Luke o Sylphie aparecían casi a diario. No comían con nosotros, pero intercambiaban algunas palabras antes de despedirse. Según ellos, era para dar la apariencia de que Ariel y yo éramos amigos. Yo no charlaba mucho con Luke, pero cada vez estaba más enamorado del señorito Fitz, que empezaba a tener un aspecto más femenino a medida que le crecía el cabello. Algunas personas seguían pensando que era un hombre y nos miraban con extrañeza cuando nos veían ser cariñosos. A Sylphie todavía no le gustaban las muestras de afecto en público cuando estaba en su personaje de Fitz. Se enfadó mucho cuando le toqué el culo una vez. No se enfadó ni me miró fijamente, solo parecía triste. Me dijo que quería que me abstuviera de ser un asqueroso delante de la gente. Era justo, supuse. Sylphie no era de las que se preocupan por la atención pública, pero probablemente no quería que la gente pensara que su marido era una especie de babuino enloquecido por él. Sexo que no podía mantenerse en sus pantalones. Me comportaría, por su bien. Después del almuerzo, siempre me dirigía a clase. Como de costumbre, tomaba clases de curación de nivel avanzado y de desintoxicación de nivel intermedio. Me sentaba junto a Pursena y nos concentrábamos por completo en memorizar información, lanzarnos hechizos de curación y comer carne. Los días que no tenía clase, le enseñaba a Linia magia ofensiva. No nos has tocado últimamente, Mew. Sigues apestando a excitación, pero no puedo superar lo raro que se siente que no intentes tocarnos. Las dos no podían ocultar su sorpresa por mi buen comportamiento, pero yo había prometido mi fidelidad a Sylphie y no iba a tocar a otras chicas. Pursena se burlaba de mí con risitas coquetas, pero yo la ignoraba. Linia a veces me enseñaba su ropa interior, pero yo intentaba apartar la vista. Por desgracia, no pude vencer mis instintos profundamente arraigados, así que supe que hoy llevaba ropa azul. Cuando la tarde llegaba a su fin, le hacía una visita a Nanaoshi. Estaba tan malhumorada como siempre. Ahora que mi libido había regresado, podía apreciar la pequeña complexión japonesa y los rasgos que la hacían destacar entre la gente de este mundo. Mis preferencias debían de haber cambiado desde mi última vida, ya que su aura sombría no me resultaba tan
atractiva. Sin embargo, me llenó de nostalgia. Para que sepas, si me pones una mano encima, me iré llorando a Orsted. Por favor, no hagas eso. Ella decía cosas como esas y yo miraba demasiado. Ella sabía lo aterrorizado que estaba de Orsted. No tenía intención de tocarla de todos modos. Así que el intercambio fue básicamente una reafirmación de que estábamos manteniendo nuestra distancia. Nanaoshi siempre desprendía un aura de irritación e impaciencia. Sin embargo, en los últimos 6 meses habíamos agotado su reserva de círculos mágicos no probados. Parecía que ya era hora de que pasara a la siguiente fase. Cuando terminara con Nanaoshi, volvería a reunirse con Sylphie. Sus tareas de guardaespaldas continuaban en el mismo horario que antes, pero como estábamos recién casados, la princesa la dejaba ir a casa por un tiempo una vez que terminaban las clases. Por la noche seguía teniendo que vigilar a la princesa, así que después de cenar, limpiar un poco y bañarse, volvía inmediatamente a la escuela. Parecía el doble de esfuerzo. La hacía sufrir mucho. Sin embargo, Sylphie no parecía sentirse así. Me gusta tener una casa a la que volver, o al menos eso decía. Sylphie estaba de guardia nocturna 2 de cada 3 días. Eso significaba que solo tenía un día para descansar, lo cual era bastante, teniendo en cuenta que no había tenido días libres hasta ahora. El hecho de que ahora tuviera un día libre era gracias a Elina Liz, que se había ofrecido personalmente para vigilar a la princesa. Nunca las había visto hablar, pero al parecer se llevaban muy bien. Las dos parecían el aceite y el agua, con la promiscuidad de Elina Liz y la naturaleza circunspecta de Ariel, pero según Sylphie, Ariel no era tan pura después de todo. Solo estaba dando un espectáculo. Los días en que Sylphie no tenía turno de noche, ella y yo pasábamos por el mercado de camino a casa para comprar comida para 3 días. La mayoría de los alimentos que se vendían eran cosas de larga duración, como judías, patatas y carne seca. Se me antojaba el arroz. Si ampliáramos las rutas de distribución que Nanaoshi había desarrollado, tal vez podríamos importar arroz del sur. Una cuestión para más adelante, en cualquier caso. Cuando llegamos a casa, llegó la hora de la cena. En contra de su aspecto de marimacho, Sylphie era una buena cocinera. No conocía muchas recetas, pero su cocina me recordaba a mi infancia. Sabía cómo la comida que había comido cuando crecía en Buena Villa, lo que tenía sentido, dado que Lilia era quien le había enseñado. Se veía tan linda con su delantal puesto, recorriendo la cocina. Me daban ganas de cogerla en brazos por detrás. Una vez intenté ayudarla a cocinar, pero me rechazó educadamente. Al parecer, había algo en la preparación de la comida que no quería compartir con nadie más, aunque no fuera una chef ni nada parecido. Pensé en sugerirle que se pusiera nada más que un delantal, pero tenía la sensación de que me rechazaría. De vez en cuando teníamos invitados cuando llegaba la hora de la cena, y por invitados, me refería a los 13 que habíamos invitado previamente. Cliff y Elina Liz venían con relativa frecuencia. Sanova, quizás mostrando contención, rara vez aparecía. Nanaoshi venía más o menos una vez al mes para usar nuestro baño. Probablemente quería venir con más frecuencia, pero se abstuvo de hacerlo. Antes de que alguno se haga una idea equivocada, permítanme decirlo ahora mismo, no la miré mientras se bañaba. De todos modos, Nanaoshi parecía estar en guardia ante esa posibilidad. Solo se acercaba cuando Sylphie estaba en casa. Una vez terminada la cena y cuando nuestros invitados se fueron a casa, nos quedamos solos para pasar un buen rato a solas. Como maestro Fitz, Sylphie se comportó con dignidad durante todo el día y esperaba que yo mostrara una moderación y corrección similares, aunque solo con verla de lejos me daban ganas de correr hacia ella como un cachorro excitado. En cambio, por la noche se mostraba cariñosa y sumisa. Hacía todo lo que yo le pedía. Incluso cuando se me escapaba y decía alguna guarrada, ella cumplía con gusto mis peticiones. Comparada con la gente del Palacio Azura, eres completamente normal, me dijo. Sylphie nunca me pidió nada. De hecho, le estaba dando un bate a mi lado tranquilo y racional cuando dijo, quiero hacer todo lo que quieras hacer. Rudy había cedido a la tentación varias veces y había hecho precisamente eso, pero no podía seguir tratándola como un objeto. Claro, me encantaba el sexo. Esto era todo lo que siempre había soñado. Sin embargo, Sylphie era mi esposa. El respeto, eso es, quería respetarla. O eso creía, pero cuando me miró con esos ojos brillantes y me dijo, no tienes que contenerte, me sentí estúpido por intentarlo. Era un hombre débil. Había palabras que quería intentar decir al menos una vez en mi vida o que me las dijeran. Había cosas que quería intentar hacer al menos una vez en mi vida o que me hicieran. En los últimos 2 meses había conseguido tachar la mitad de ellas de mi lista. Sin embargo, no presioné a Sylphie para que hiciera nada. Todo lo que no le apetecía, no lo hacíamos. Aún así, quería hacer algo por ella. Con ese pensamiento en mente, pregunté, hey, Sylphie, ¿hay algo que quieras que haga por ti? Bien, ¿recuerdas lo que me prometiste antes? En cuanto escuché eso me postré. Lo siento, no me acuerdo. Nerviosa, Sylphie me obligó a levantar la vista, diciendo, no es tu culpa, fue hace un año. ¿Recuerdas la cosa que usaste? La magia perturbadora. Quiero que me enseñes. Eso no es ningún problema. Te enseñaré hasta el último detalle. Bueno, conozco la magia curativa de nivel avanzado. Rudy, ¿estás tomando clases
conoces de eso, ¿verdad? Yo también puedo enseñarte. Así que pasamos nuestro tiempo después de la cena enseñándonos magia mutuamente. Yo le enseñaba a Sylvie a usar la magia perturbadora y ella me enseñaba a usar la magia curativa sin conjuros. No había un propósito real para esto último, pero ella no se conformaba con que yo hiciera la enseñanza. Me pregunté por qué. ¿Era de las que no estaban contentas si no proporcionaban algo a su pareja? ¿O del tipo que se sentía incómodo recibiendo algo de otras personas? De todos modos, era cierto que no podía hacer magia curativa sin conjuros, así que acepté su instrucción con gratitud. Podía estar pendiente de cualquier otra cosa que quisiera aprender de ella mientras tanto. No creo que sea tan diferente de lanzar otros tipos de magia sin un encantamiento, dijo Sylvie en un momento dado. Yo también lo creía, pero lo cierto es que no podía utilizar la magia curativa sin un encantamiento, ni siquiera después de escuchar a Sylvie explicar cómo funcionaba y de intentar poner en práctica sus instrucciones. Rudy, ¿es posible que no entiendas lo que se siente al estar en el extremo receptor del hechizo? La magia curativa consistía en tocar el cuerpo de otra persona y verter tu propio maná en él, utilizando tu maná para alterar el flujo de su maná y curar sus heridas. Era incapaz de conjurar la sensación de que el maná de otra persona interfiriera en el mío. Dicho de forma más sencilla, era como presionar el dedo índice derecho contra la palma de la mano izquierda, pero solo el dedo sentía algo. La magia ofensiva me resultaba tan fácil como respirar. Esto era extraño. Quizás no era solo la magia curativa la que no podía lanzar sin un conjuro, sino todo tipo de magia de apoyo. Tal vez, al igual que las auras de batalla, era algo que la gente que se había reencarnado aquí desde otro mundo no podía dominar. O tal vez simplemente no tenía un don para la magia de curación. Estoy un poco aliviado, ¿sabes? Hay cosas que no puedes hacer, dijo Sylvie con su característica sonrisa de dientes. Ser superado por alguien en cualquier cosa era un poco molesto, pero tenía que ser desalentador para Sylvie pensar que no había nada en lo que pudiera superarme, así que no dejé que me molestara. A diferencia de mis inútiles intentos de magia curativa, Sylvie dominó lo esencial de la magia de perturbación en poco tiempo. Aún necesitaba practicar, pero estaba seguro de que podría utilizarla en la batalla. Sylvie era realmente una alumna excepcional. Había enseñado magia a varias personas: Eris, Gislan, Sanova, Ruli, Linia, pero me parecía que Sylvie era la más rápida en aprender. Incluso podría ser una especie de genio. Pero esto es un poco injusto, ¿no? Un mago no puede hacer nada si tú haces esto. Bueno, uno de los 7 grandes poderes utilizó una técnica similar. ¿En serio? Así que de ahí viene. Entonces, ¿conoces a uno de los 7 grandes poderes? No, no lo conozco. Nanao sí. Sylvie probablemente se preocuparía si le dijera que uno de ellos casi me había matado. Probablemente era más seguro mantener cualquier mención de Orsted para mí también. No había ninguna garantía de que no se me echara encima por enseñar a la gente a usar la magia perturbadora. Probablemente no deberías compartir esta información con nadie más. Eso también se aplica a la magia perturbadora. Si uno de los 7 grandes poderes viniera a por nosotros, no sería rival para ellos. Entendido. Es un secreto, dijo Sylvie, asintiendo con seriedad. Los días en que Sylvie estaba de guardia nocturna, me esforzaba por hacer la limpieza y el lavado de la ropa. En general, lavar la ropa de Sylvie era mi trabajo, incluyendo sus bragas y sujetadores. Por supuesto, como su marido, me abstenía de cualquier acto de perversión. No me las metía en el bolsillo ni me las llevaba a mi habitación para usarlas para darme placer. Como mucho, las olía. Sylvie satisfacía mi joven y activo libido una vez cada 3 días. También limpiaba la casa, más o menos, aunque, según Sylvie, lo hacía muy mal. Cuando era un aventurero, limpiaba cada habitación de la posada a la que me mudaba por primera vez, pero aparte de eso, era del tipo desordenado. Sylvie limpiaba en sus días libres, pero esta mansión era demasiado grande para que las dos pudiéramos mantenerla impecable. Yo creía que la limpieza era una necesidad, pero la casa era demasiado grande. Tal vez necesitáramos contratar a una sirvienta. Pensar en una sirvienta me hizo recordar a Lilia, y me pregunté si Paul y los demás ya se habían reunido con Zenith. Habían pasado 3 años desde que Elinalice y sus compañeros habían localizado a mi madre. Calculé que Roxy y Taland habrían tardado 1 o 2 años en atravesar el continente de los demonios y llegar a Millition. Si la memoria no me fallaba, luego habrían partido hacia la ciudad laberinto de Rapan, en el continente Vegarit, y no creía que eso supusiera un año entero de viaje. Había enviado mi primera carta hace 1 año y medio. Si llegaba como estaba previsto, debería recibir una respuesta pronto. Debería ser más paciente. Elinalice me había asegurado de que no había nada de qué preocuparse, pero aún así me sentía ansioso. Roxy estaba en el caso y yo confiaba en ella. Debería mantener la calma y esperar. Ahora que lo pensaba, al desaparecer Buenavilla, Paul y los demás no tenían dónde vivir. Quizá decidieran establecerse en Millition, pero si se dirigían hacia aquí, podríamos vivir juntos en esta casa. Ahora que lo pensaba, podría decirse que casarme y comprar una casa era por el bien de mi familia. Por supuesto, eso era algo que solo pensaba a posteriori, así que no era más que una excusa conveniente. En cualquier caso, pensar que un antiguo encerrado como yo
podría estar cuidando de mis padres. Era algo conmovedor, aunque sería difícil renunciar a la intimidad de mi nido de amor de dos personas con Sylphie. Capítulo 9. La carta. Cuando me desperté por la mañana, Sylphie estaba durmiendo en mi brazo. Me fijé en su cabello blanco, la pálida nuca, sus largas pestañas. Una chica tan increíblemente guapa estaba tumbada en la cama sin más ropa que sus bragas, usando mi brazo como almohada. Su cara mientras dormía parecía completamente relajada y vulnerable. Cuando retiré la manta, sus pétalos de sakura quedaron a la vista. Había pequeños moretones en su piel justo encima de ellos. En otras palabras, chupetones, los que le había hecho la noche anterior. En mi vida anterior no había entendido el atractivo de los chupetones en alguien, pero ahora me encantaba despertarme y ver los que le había dejado a Sylphie. Era algo parecido a lo que debían sentir esos terribles novios que obligaban a sus novias a hacerse un piercing o un tatuaje, aunque no fuera tan vil, una sensación de orgullo. Sylphie era mía, no iba a dejar que nadie más la tuviera. Ante ese pensamiento, mi hombrecito se levantó para pasar lista por la mañana. Estaba lleno de ánimo, teniendo en cuenta lo mucho que habíamos trabajado ayer. En mi vida anterior, la única atención que había recibido era la de mi mano, y él mismo había estado encerrado estos 2 últimos años. Ahora que tenía un lugar para estirar las piernas, estaba realmente lleno de energía. Ah, mierda, no puedo empezar a emocionarme tan temprano en la mañana. Sylphie tiene trabajo hoy. Tendría que desviar esa energía hacia el ejercicio. Así que extraje mi brazo de debajo de la cabeza de Sylphie y lo sustituí por una almohada. Rudy, se supone que no debes beber de eso. Sylphie se movió, haciéndose un ovillo. Su forma de hablar con el sueño era bonita. Me pregunté de qué me dejaba beber en sus sueños. De alguna manera, me encontré acariciando su pecho. La despertaría si no tenía cuidado, así que lo hice muy suavemente, como tocar el tofu sedoso, muy discreto. Tenía que ser el hombre más feliz del mundo, consiguiendo experimentar algo tan maravilloso cada mañana. ¿Era esto lo que se sentía al ser realmente, verdaderamente feliz en la vida real? Rudy. Sylphie abrió ligeramente los ojos y me miró. Luego me agarró la mano y, todavía medio dormida, sonrió y dijo: ten cuidado. Lo haré. Luego salí de la habitación. Pasarían otros 3 días antes de que pudiéramos volver a dormir juntos. Lo esperaría con ansiedad. La vida había sido realmente tranquila últimamente. El único acontecimiento destacable fue que Linia y Purcena me presentaron a un chico. Al parecer, se trataba de un delincuente de primer año que, en el plazo de 2 meses, había luchado y derrotado a todos los demás rufianes de su curso. Luego se llenó de orgullo y quiso intentar desafiar al grupo del jefe, pero su primer objetivo, Sanova, lo aniquiló por completo. Después de todo eso, de alguna manera se convirtió en parte de mi grupo. Fue algo completamente inesperado. Según los rumores que había escuchado últimamente, la universidad estaba aparentemente gobernada por algo similar a los 4 reyes celestiales, llamado el Círculo Demoníaco de los 6. Se rumoreaba que el círculo respondía a mí. Si alguien podía vencer a mi círculo de los 6, entonces se ganaba el derecho a desafiarme. Sonaba como el montaje de un manga shounen. No lo iban a llamar festival del puño o algo así, ¿verdad? Por cierto, esas 6 personas eran Sanova, Cliff, Linia, Purcena, Fitz y Badigadi. Si alguien realmente los derrotaba a todos ellos, eso significaba que me enfrentaría a alguien que podría derrotar a un rey demonio. No, gracias. En cualquier caso, el primer retador de este año ya había sufrido una miserable derrota a manos de la primera persona a la que se dirigió. Cuando me encontré con él, ya estaba agachando la cabeza y actuando mansamente, como un perro con el rabo entre las piernas. Aparentemente, había sido una pelea decente, gracias a que el chico puso distancia entre él y Sanova para poder atacar a distancia con su magia. Pero Sanova había resistido todos los ataques hasta que su oponente se quedó sin mana, y entonces cerró la brecha y selló su victoria con un solo puñetazo. Parecía que el combate a distancia no era la especialidad de Sanova. Tendría que enseñarle la técnica secreta china de dar un golpe de golf a tu oponente con una piedra. En cualquier caso, de alguna manera me había convertido en el jefe de la escuela sin que yo lo supiera. Al menos hacía que los delincuentes me hicieran caso. Eso fue especialmente útil cuando recientemente encontré a algunos de ellos golpeando a un estudiante detrás del edificio principal de la escuela. Intervine verbalmente, aunque estaba preparado para pelear con ellos si era necesario, y se quedaron pálidos y pararon. Fue bonito poder detener a los matones con unas pocas palabras. No estaba nada mal tener un poder así. Mientras viviera, no permitiría que otros acosaran a los débiles, ni siquiera si la persona acosada tenía alguna culpa. Entonces, un día, finalmente llegó una carta de Paul. Querido Rudeus, recibí tu carta. ¿Así que te vas a inscribir en la Universidad de la Magia? Enhorabuena. Me alegro de que sigas tu propio camino. Estoy seguro de que ya has escuchado esto de Elina Lice, pero hemos encontrado la ubicación de Zenith gracias a Roxy, Taland y Elina Lice, y estamos en camino para recuperarla. Dale a Elina Lice mis saludos. Por supuesto, ella probablemente solo pondrá cara de disgusto si lo haces. Pasando al tema real. Actualmente estamos en Puerto del Este. Estamos a punto de dirigirnos al continente Vegarita
continuación. Nunca he estado allí antes, pero se dice que es uno de los lugares más duros del mundo, después del continente de los demonios. Dudé en llevar a los niños conmigo. Norn y Aisa solo tienen 9 años. Fue entonces cuando surgió la idea de enviarlas a las dos a donde tú estás. Por supuesto, no es que pudieran ir solas. Ginger se ofreció a acompañarlas, pero no estaba seguro de que eso fuera suficiente. Justo entonces me encontré con alguien conocido. Se ofreció a asumir la tarea de escoltar a las niñas hasta ti y yo acepté. Estoy seguro de que te sorprenderás cuando los veas. Son muy confiables. Sinceramente, fue una decisión dolorosa. No dejaba de pensar, ¿y si les pasa algo por el camino? ¿Y si pasa algo horrible y yo no estoy allí? Por mucho que los quiera conmigo, también quiero que estén a salvo. Tú también. Una vez que lleguen allí, busca un lugar para vivir, por pequeño que sea, y enséñales la escuela. Las envié con suficiente dinero para cubrir sus gastos de manutención y matrícula. Es una suma bastante grande. No la uses para comprar mujeres, ¿de acuerdo? Solo estoy bromeando. Conociéndote, harás un buen trabajo, estoy seguro. Pero, sí, entiendo que esto es algo que debería hacer yo mismo. Lo siento por ser un padre terrible. Me siento mal pidiéndote esto, pero por favor, hazme este favor. Ahora que lo pienso, ya tienes 15 años. Aunque supongo que tendrás 16 o 17 para cuando te llegue esta carta. En cualquier caso, eres un adulto. Me da pena que no podamos celebrar tu cumpleaños juntos. Tampoco podré celebrar los 10 años de Norn o Aisa. Ah, bueno, podemos hacer una gran fiesta cuando volvamos todos juntos, como una familia. Deja que yo encuentre a tu madre. El cuerpo de búsqueda y rescate de Fito A se ha disuelto, pero tengo mucho poder de fuego de mi lado. Entre Lilia, Talan, Roxy, Viere, Shere y yo, podemos llegar al continente Vegarit y volver. Si las cosas van bien, podremos reunirnos con ustedes en Ranoa dentro de 1 o 2 años. Consideré enviar a Lilia con las niñas, pero al parecer está más preocupada por mí que por ellas. ¡Qué lío! Me siento patético. De todos modos, Lilia confía en Aisa. Básicamente le ha enseñado a la chica todo lo que podía. Aisa es una genio. Estoy un poco asustado por el poder de mis propios genes, honestamente, teniendo en cuenta cómo tú y Aisa resultaron. Norn, sin embargo, es una niña normal. No es como tú y Aisa. Puede que te frustres mucho con ella, pero intenta ser paciente. Me temo que la he malcriado y eso la ha hecho un poco egoísta. Te odia y no se lleva bien con Aisa, así que puede sentirse aislada allí. Como su hermano mayor, por favor, sé amable con ella. También les di una copia de esta carta, por si acaso. Estoy seguro de que estarán bien, teniendo en cuenta quién las cuida, pero si no aparecen en los 6 meses siguientes a la llegada de esta carta, me gustaría que salieras a buscarlas. Así que, eso es lo esencial. Me siento mal por dejar todo en tus manos, pero gracias. Paul Greyrat. Era una carta llena de culpa. Sinceramente, Paul estaba un poco nervioso por la llegada de Norn y Aisa, pero suponía que era mejor que arrastrarlas al continente de Vegarit. ¿No podría haberlas dejado con la familia de Zenith? No, tal vez eso presentaba sus propios problemas. Aparte de Norn, Aisa no estaba emparentada con Zenith por sangre. Probablemente estarían bien viajando aquí. Comparado con el continente demoníaco, el continente central era relativamente seguro. Los secuestros estaban tan extendidos en este mundo que podían ser motivo de preocupación, pero la gente que lo hacía generalmente tenía como objetivo a los más vulnerables. Si Norn y Aisa tenían 2 guardaespaldas capaces, probablemente no serían un objetivo atractivo. Hablando de sus guardaespaldas, Ginger era un caballero y un antiguo miembro de la Guardia Imperial de Sanova. No recordaba lo capaz que era, pero los caballeros de Sirón estaban entrenados en el estilo del dios del agua, así que eso debería ser útil para una misión de escolta. Luego estaba el otro, al que Paul llamaba de confianza. ¿Quién podría ser? Gis, tal vez. Era imposible que fuera Eris. ¿Quién más era confiable que tanto Paul como yo conociéramos? Ah, ¿podría ser quien estaba pensando? Habían mencionado buscar en el continente central, pero quizás la buena fortuna les había permitido cruzarse con Paul. Si estaba en lo cierto, podrían manejarlo. De hecho, ni siquiera necesitarían la ayuda de Ginger. Me di cuenta de lo mucho que Paul confiaba en mí basándome en su carta. Tenía que asegurarme de estar a la altura de sus expectativas. Era su hijo mayor, después de todo. También me sentía aliviado de haber tomado la decisión correcta al casarme con Sylphie y preparar esta casa. Sobre todo, esto último, teníamos muchas habitaciones. Podríamos acoger a mis hermanas en nuestra casa cuando llegaran. El mayor problema que veía era que mis 2 hermanas eran todavía jóvenes. Nuestras sesiones de sexo no serían muy buenas para su educación, pero, de nuevo, supuse que podríamos ponerlas en habitaciones alejadas de las nuestras. La verdad es que estaba deseando que llegaran. Me preguntaba qué tan pronto sería. Dentro de 2 meses, quizás. Espera, había algo que tenía que hacer antes de eso. Este es exactamente el tipo de cosas que necesito consultar primero con Sylphie. Fui a buscarla. Ahora mismo estaría en la cocina preparando el desayuno. Cuando me aventuré a entrar, la encontré cortando verduras. Había un ruido rítmico cada vez que la cuchilla caía sobre la tabla de cortar. Era muy bajita, con los hombros diminutos y un cuerpo delgado. Verla desde este ángulo
vestíbulo me calentó. Sylphie, la abracé por detrás. Luego introduje mis manos por las mangas de su delantal y toqué sus suaves pechos. ¡Ay! ¡Oh, no! Cuando miré, Sylphie se había cortado el dedo. El color carmesí se hinchaba de la herida y salpicaba la parte superior de la tabla de cortar. Se había cortado en el momento en que la abrazaba. Jake, grité. Esa es una reacción exagerada, Rudy, pero es peligroso hacer eso cuando tengo un cuchillo en la mano. Sylphie, en una rara muestra, respondió con reproche a mi grito. Rápidamente curó la herida de su dedo. La forma en que lanzaba el hechizo sin palabras era tan natural, casi como si fuera su segunda naturaleza. Lo siento, no te abrazaré cuando estés cocinando. Sí, aguanta un poco. La comida estará lista en un momento. Me retiré de la cocina y esperé en el comedor, sintiéndome inquieto y culpable. Me senté en mi silla y esperé. Entonces, cuando Sylphie apareció de la cocina, levanté la cabeza. Me disculpo profundamente por lo ocurrido hace un momento. No estoy tan enfadada. Puedes decir que lo sientes como siempre. De acuerdo, lo siento, corregí. Así está mejor, pero ten cuidado la próxima vez. Sylphie se sentó a mi lado y empezamos a comer. Últimamente me sentía tan amado demasiado que me asustaba el retroceso cuando su amor por mí se agotara. Entonces, ¿qué pasa? Es raro verte tan emocionado. Oh sí, llegó la carta de mi padre. ¿Qué? Del señor Paul. Le entregué la carta a mi sorprendida esposa. Su cara estaba tensa cuando empezó a leerla, pero su expresión pronto se convirtió en decepción. Oh, nuestra carta sobre el matrimonio aún no ha llegado. Parecía que quería saber la reacción de mi familia ante nuestro matrimonio. Mientras seguía leyendo, su expresión se volvió seria. Al final murmuró, ya veo. Luego, finalmente, dijo, es estupendo, Rudy. Me alegro de que todos estén a salvo. Sí, ahora que lo pienso, había sacado el tema sin pensarlo 2 veces, aunque Sylphie había perdido a sus 2 padres. Tal vez me faltaba un poco de tacto. Sylphie me miró a la cara y sonrió con tristeza. Vamos, Rudy, no pongas esa cara. Es cierto que mi madre y mi padre ya no están, pero ahora te tengo a ti y a Elina Liz. No me siento sola. Me agarró la mano al decir eso y soltó una risita. Últimamente estaba aún más linda. Le había crecido el cabello extremadamente corto y se veía cada vez más femenina. Sus adorables orejas sobresalían entre suaves mechones de cabello blanco. Esta chica era mi esposa. No era un sueño, ¿verdad? Sylphie quería crear una nueva familia con esta linda niña. Este deseo afloraba de forma natural, aunque Sylphie era la que tenía más dificultades a la hora de dar a luz. Tenía un trasero adorablemente pequeño, pero la estrechez de sus caderas podría causar problemas durante el parto. Este mundo tenía magia curativa, por lo que la muerte durante el parto era rara, pero eso no significaba que no tuviera muchas molestias. Y lo que es más importante, ¿estábamos realmente preparados para criar a un niño? Sinceramente, Sylphie y yo aún no teníamos mucha experiencia en la vida. Teníamos ingresos estables y nos considerábamos mayores de edad en este mundo, pero ¿podríamos realmente ser padres de otro ser humano? Está bien, me dije. Todos los demás seres vivos del mundo se las arreglaron bien. Yo también debería ser capaz de hacerlo. Aunque no pudiera, tenía a Sylphie conmigo. Solo teníamos que esforzarnos al máximo. Paul probablemente aparecería en otros 2 años. Lilia tenía experiencia en la crianza de niños y Zenith y Sylphie se llevaban bien. En cuanto a Paul, probablemente estaría emocionado por ver a sus nietos. Espera, mierda. No era el momento de pensar en eso. Como leíste en la carta, mis hermanas vendrán hacia nosotros. Estoy pensando en dejarlas vivir aquí con nosotros, pero no estaba seguro de si te parecería bien, dije. Por supuesto que sí. La casa estará mucho más animada, respondió con una sonrisa mostrando los dientes. No hay problemas. Entonces, una vez que terminamos de cenar, pasamos a la zona de estar. Era el momento de estudiar magia. Todavía no podía lanzar hechizos curativos sin sus conjuros, pero podía arreglármelas memorizando las palabras y estudiando la teoría. El lanzamiento sin voz no era la única técnica que existía. Me parecía que tenía talento, pero estaba lejos de ser el más talentoso de este mundo. Era mejor asegurarse de que mis bases eran sólidas y de que mantenía mi nivel actual de habilidad. NNGH. En ese momento Sylphie estaba intentando utilizar magia perturbadora para neutralizar la bola de agua que había creado. Tenía la punta de su dedo apuntando a mi mano y su cara era de un rojo intenso mientras gruñía. Utilicé mi maná para mantener la bola de agua y asegurarme de que no pudiera neutralizarla. Si la bola ondulante de líquido estallaba, ella sería la ganadora. Se ganaría el derecho a hacerme lo que quisiera en la cama. No es que necesitara realmente ese derecho, solo tenía que decir algo y yo le seguiría la corriente. Mientras tanto, si yo podía mantener la forma de la pelota hasta el final, sería el ganador. Entonces podría colmarla de mis afectos en la cama todo lo que quisiera, aunque supongo que podría hacerlo, aunque no ganara. Sylphie era actualmente de nivel avanzado en todas las escuelas de magia ofensiva, excepto la magia de fuego. También conocía la magia avanzada de curación y desintoxicación. En otras palabras, sus niveles de habilidad eran los siguientes: magia de fuego, intermedio, magia de agua, avanzado magia de tierra, avanzado magia del viento, avanzado magia de sanación, avanzado, magia de desintoxicación, avanzado, estadísticas extremadamente
extremadamente altas. Lo he descubierto recientemente, pero esos 6 tipos de magia se llaman los 6 fundamentos, por los 6 tipos más utilizados. La universidad pretendía que sus estudiantes alcanzaran un nivel de principiante en los 6 tipos durante su segundo y tercer año. Una vez hecho esto, podían elegir una especialidad y pasar los años restantes elevando su dominio al nivel avanzado. Sin embargo, si alguien no tiene talento para la magia, se estancará en el nivel intermedio, aunque se dedique al estudio de un solo tipo. O su reserva de maná sería demasiado pequeña, o tropezaría con la magia combinada. Casi no había estudiantes que pudieran alcanzar el nivel avanzado en varios campos, y mucho menos llegar al nivel santo. Estudiantes excepcionales como Sylphie y Cliff solo aparecían cada 10 años, más o menos. Sin embargo, en los últimos años, había habido un estudiante excepcional en esta escuela cada año. Probablemente se les podría llamar genios, pero yo los consideraba sinceramente ordinarios, comparados con los monstruos a los que la gente se refería como dioses. ¿Y qué hay de mí, entonces? Según lo que me habían contado Badigadi y Kisirika, mi capacidad de maná era de nivel divino, pero tenía la sensación de que yo mismo nunca sería de nivel divino. Era básicamente como un coche normal con el depósito de combustible de un avión de pasajeros. Podía recorrer la distancia que quisiera sin quedarme sin gasolina, pero mi velocidad era poco notable. Si se le añadía un motor a reacción a la altura de ese depósito de combustible, el coche se desmoronaba. Como concepto de diseño, era una basura, aunque era agradable no quedarse nunca sin gasolina, por mucha que usara. Por cierto, Sylphie, ¿qué? Me estoy concentrando ahora mismo. ¿Crees que nuestros hijos también tendrán talento para la magia? ¿Qué? La concentración de Sylphie se rompió. Su hechizo de perturbar la magia, que aún estaba intacto, se desvaneció y la bola de agua, que antes era ondulante, volvió a convertirse en una esfera perfecta. La congelé y la dejé caer en la taza que tenía delante. Sylphie se frotó los muslos con vergüenza, con la cara muy roja. No lo sabremos hasta que nazcan. Y que nazcan depende de que yo trabaje duro como tu marido, ¿no? Intenté reírme y quitarle importancia, pero Sylphie empezó a acariciarme el muslo. Sus delicadas manos hacían cosquillas. Yo respondí frotando entre sus hombros. Era agradable poder tocarla a esta hora del día. En cuestión de segundos, el ambiente en nuestro salón se volvió sexual. Sylphie enterró su cara en mi cuello mientras me rodeaba con sus brazos. ¡Qué bonito! Su maridito está a punto de empezar a trabajar duro ahora mismo, pensé. En cualquier caso, era un poco precipitado hablar de niños que aún no habían sido concebidos, y mucho menos nacidos. No cuentes tus pollos antes de que nazcan, o como sea la frase. Primero, necesitábamos un huevo. Ah, pero la sangre de los elfos es muy fuerte en mí, así que puede ser difícil para mí. Sé que quieres tener hijos, pero puede tomar bastantes meses o incluso años. Mi abuela, quiero decir, la señorita Elinalice me dijo lo mismo. Así que, hay una alta probabilidad de que no me quede embarazada de inmediato. Sylphie se apartó y agachó la cabeza, pareciendo un poco ansiosa. Habían pasado varios meses desde que nos casamos. Teníamos una vida sexual sana. Era un poco burdo decir esto, pero en el momento en que apretaba el gatillo de mi Magnum, gritaba frases sacadas directamente de un eroge. Cosas como, embárcate, y cosas por el estilo. En realidad, no había un significado profundo detrás de las palabras. Solo quería probar a decirlas en la vida real y no en un videojuego. Sin embargo, puede que Sylphie se haya tomado las palabras a pecho. Pero, bueno, si no puedo tener hijos, puedes tomar una amante si quieres. No tengo planes de hacer eso ahora mismo. Pero Rudy, tú quieres tener hijos, ¿no? Intenté verlo desde la perspectiva de Sylphie. ¿Y si descubríamos que yo era el infértil? Y Sylphie quería tener hijos a toda costa, así que buscó a otro hombre para que la dejara embarazada. Podría suicidarme si eso ocurriera. Así que no podía hacer pasar a Sylphie por eso. No seas tonta. No es que quiera tener hijos. Solo quiero una representación física de nuestro amor mutuo. Rudy, te quiero, Sylphie, mi princesa. Aunque era yo quien lo decía, las palabras eran lo suficientemente cursis como para erizarme la piel. En cuanto a Sylphie, bueno, la gente de este mundo era increíblemente susceptible a esas frases. Recientemente, cuando dije, brindemos por la belleza de tus ojos, se puso roja. Fue extremadamente efectivo, pero no podíamos seguir adelante si ella se avergonzaba tan fácilmente. Yo también te quiero. Sus ojos se humedecieron mientras se aferraba a mi brazo. Avergonzada, frunció los labios con las mejillas coloreadas. Comunicación ahí. Como las cosas se habían puesto tan emocionantes, era hora de pasar al segundo piso. La levanté como a una princesa. Sylphie me rodeó el cuello con sus brazos y me entregó su cuerpo. Me hizo palpitar el corazón. Me alegré de que siguiera teniendo ganas. Capítulo 10. Avería. El incidente ocurrió un mes después de la llegada de la carta. Ese día estaba ayudando a Nanaoshi con un experimento, pero sus parámetros eran un poco diferentes a los habituales. Si este funciona correctamente, puedo pasar al siguiente paso, dijo Nanaoshi, presentándome un círculo mágico significativamente mayor que cualquiera de los anteriores. Sin embargo, seguía siendo la mitad del ancho de un tatami. Tenía un intrincado patrón, densamente escrito en un raro trozo de pergamino de gran tamaño. Solo para estar seguro, puedo
¿Puedo preguntar qué se supone que hace este círculo? Va a invocar un objeto extraño de otro mundo. Y no hay manera de que eso cause otra calamidad de teletransportación, ¿verdad? El desplazamiento había ocurrido porque Nanaoshi fue convocada aquí, lo que significaba que no había garantía de que no ocurriera un incidente similar solo porque ella invocara algo pequeño. Al menos, eso era lo que pensaba, pero Nanaoshi se limitó a negar con la cabeza. Es seguro. En teoría, al menos. Por si acaso, puedo preguntar cuál es esa teoría. Basándome en nuestros experimentos anteriores, he confirmado que cuanto más grande y complejo es el objeto que intentas invocar, más maná se necesita. En otras palabras, la magia en este mundo obedece a las leyes de conservación de la energía. Esta vez invocaremos algo simple y pequeño. Si asumimos que la energía de mi invocación fue lo que arrasó la región, entonces teóricamente este círculo solo teletransportará a la gente dentro de 1 metro de su alcance. Sinceramente, no creo que sea posible, pero por si acaso, he escrito una medida de seguridad en el propio círculo para poder controlar la cantidad de maná que utiliza. Ya veo. Bueno, no tenía ni idea de lo que estaba hablando. La conservación de la energía, ¿qué era eso? ¿Y en qué se diferenciaba de la ley de conservación de la masa? No estoy lo suficientemente informado como para explicarla bien a los no iniciados, pero básicamente significa que el maná es el responsable de la mayoría de las cosas raras que ocurren en este mundo. Ese hechizo que usas todo el tiempo, cañón de piedra, parece como si de repente hubieras conjurado una roca en el aire, pero en realidad solo has transformado tu maná en una roca. La ley de la conservación de la energía, así que era eso. Por eso, cuanto más maná se vierte en el hechizo, más caliente es la llama en la magia de fuego, y más grande es la masa resultante en la magia de tierra. Además, Nanaoshi continuó explicando el principio de su círculo, pero a partir de ese momento todo me sonaba a chino. Algo así como que, si aplicabas la ley de tal cosa, el tamaño y el efecto del círculo serían esto y lo otro, y que si aplicabas esta otra ley de lo que fuera, entonces bla. Sinceramente, si había algún fallo en su teoría, no lo iba a descubrir. Lo único que sabía era que parecía segura de sí misma, y eso significaba que había muchas posibilidades de éxito. Bueno, incluso si lo peor sucedía y me teletransportaba a algún lugar, estaba seguro de que encontraría el camino de vuelta a casa de alguna manera. Si esto falla y me teletransportan, por favor contacta con mi familia. Te digo que no hay posibilidad de que eso ocurra. Me puse delante del círculo. Bien, entonces, empecemos. Por favor. No estaba seguro de si esa palabra iba dirigida a mí o no. Quizás era más bien una súplica a Dios. Empecé a verter mi maná en el círculo, colocando las manos en el borde del papel. Una corriente recorrió el círculo y este empezó a emitir un brillo. Podía sentir que mi maná era succionado a través de mis brazos. Pero era extraño. Algo no me parecía bien. Parecía que el camino por el que viajaba la luz estaba obstruido, como si una parte no se iluminara. TSSHT. Hubo un suave zapping y de repente el maná dejó de fluir. La luz emitida por el círculo se desvaneció. Se acabó. El círculo no volvió a reaccionar. Lo miré de cerca y encontré un desgarro en una parte del papel. Quizás se había producido un cortocircuito y se había activado el seguro. En cualquier caso, fue un fracaso. Y bien, falló, dijo Nanaoshi en voz baja. Se dejó caer de espaldas en su silla con un golpe. Plantó un codo en su escritorio y dejó escapar un gran suspiro. Miró el papel que seguía en el suelo. La pintura había desaparecido, dejando solo el boceto subyacente del círculo y el desgarro causado por el experimento. Nanaoshi siguió mirándolo distraídamente, sin mover un músculo. Al cabo de un rato, sin mirarme, dijo: gracias por tu ayuda. Hoy puedes irte a casa. El resultado de casi 2 años de esfuerzo se había quedado en nada en apenas unos segundos. Bueno, estas cosas pasan, ya sabes. Intenté. Nanaoshi no respondió. ¿Era culpa mía? No, lo único que hice fue proporcionar el maná. No toqué nada más. Cualquiera podría haber hecho lo mismo que yo, siempre que tuviera el maná para ello. Así que incluso si el experimento fallaba por mi culpa, sería culpa de Nanaoshi por no informarme lo suficiente. Nanaoshi no dijo nada. En cualquier caso, probablemente esto era todo por hoy. Bueno, discúlpenme. Entonces, me levanté para irme. Antes de salir de la sala de experimentos, me volví para mirar. Ella seguía en la misma posición que antes, inmóvil. Atravesé la desordenada sala de investigación, que en ese momento parecía más bien un almacén desorganizado, y salí al pasillo. Avancé apenas unos pasos antes de detenerme. Nanaoshi había estado increíblemente tensa durante los últimos meses. A juzgar por la forma en que se había desplomado en su silla, estaba bastante nerviosa. Quizás no estaba pensando en su próximo experimento o en el fracaso, sino en rendirse por completo. No, a pesar de lo que su aspecto pudiera hacer creer, Nanaoshi era dura. Seguramente tenía la capacidad de asumir un fracaso como lo que era y no insistir en él. Justo cuando pensaba que, unos gritos surgieron de la sala de investigación. Luego, el sonido de algo rompiéndose. Giré sobre mis talones y volví a entrar en la sala. Nanaoshi se golpeaba la cabeza con frenesí. Arrancó las páginas de un libro en el que había escrito y las esparció
esparció por el suelo. Volcó algunas estanterías y derramó el contenido de un frasco. Se arrancó la máscara y la golpeó contra el suelo. Luego empezó a rasgarse la cara y tropezó, golpeándose contra una pared. Le dio un puñetazo. Luego volvió a tropezar con el contenido derramado del frasco y finalmente se desplomó en el suelo, donde agarró puñados de arena que se habían derramado del frasco y los arrojó al suelo. Luego se levantó y empezó a rasgarse el pelo. Presa del pánico, me apresuré a acercarme a ella y le sujeté los brazos a la espalda. Espera, cálmate, no puedo ir a casa, no puedo ir a casa, no puedo ir a casa. Los ojos de Nanaoshi parecían vacíos mientras murmuraba esas palabras. Todos los músculos de su cuerpo se pusieron tensos, como si se estuviera preparando para volver a enloquecer. No puedo ir a casa, no puedo ir a casa, no puedo. Entró en un frenesí retorcido, luchando con todas sus fuerzas para liberarse de mi agarre, pero su fuerza era solo la de una chica de instituto y además encerrada, extremadamente débil. No había forma de que se desprendiera. En poco tiempo, su cuerpo se debilitó. Cuando la solté, se hundió débilmente en el suelo. Oye, ¿estás bien? Tuve la clara sensación de que no lo estaba. Estaba blanca como una sábana, con los ojos vacíos y ojeras. Sus labios habían perdido todo el color y estaban secos y agrietados. Era la cara de alguien que estaba en muy mal estado, mentalmente. Podría hacerse daño a sí misma. No podía dejarla sola así. ¿Qué debía hacer? La persona que más podía ayudar en una situación así era Sylphie. Así es, Sylphie. Ella podría hacer algo al respecto. Y, además, hoy no tenía turno de noche. Bien, voy a llevar a Nanaoshi a nuestra casa por esta noche. Entonces, espera, antes de eso, probablemente debería encontrar un lugar para que se calme. ¿Estás bien? Le pregunté. ¿Te has pasado un poco? Descansemos por hoy, ¿de acuerdo? Nanaoshi no respondió. Le pasé el brazo por el hombro y prácticamente la arrastré hasta ponerse en pie. Luego la arrastré fuera de la sala de investigación. Tal vez deberíamos cerrarlo. Hice una pausa para considerarlo. No, ya nos preocuparemos de eso más tarde. Debería estar bien para un día, probablemente. Nos guié hacia las aulas de quinto año, donde debería estar Sylphie. ¿Debo pedirle a alguien que me la traiga? ¿O debo entrar en la clase y buscarla yo misma? La gente nos miraba mientras pasábamos y Nanaoshi se apoyaba en mí. Esto era molesto. Ahora mismo llamábamos la atención y Nanaoshi no llevaba la máscara puesta. Probablemente era mejor pasar desapercibidos. ¿Pero cómo? Maestro, alguien me llamó. Me giré para encontrar a Sanova detrás de mí. Maestro, ¿qué ha pasado? Sanova, Nanaoshi está en problemas. Ayúdame. Está enferma. Algo así, dije. En ese caso, deberíamos ir a la consulta médica primero. Oh, de acuerdo, sí. ¿La oficina médica? Entonces, yo la llevaré, se ofreció Sanova. Ten cuidado. Por supuesto. Venga entonces, maestro Silent. La levantó al estilo princesa. Una forma sólida y estable de llevar a una persona. Nanaoshi no se resistió en absoluto. Tenía una mirada cansada, como una cáscara agotada de toda energía. Abran paso. Sanova gritó y se lanzó a la multitud de gente. Se dividieron como un océano ante él. Le seguí por detrás. En la enfermería, dejamos que Nanaoshi descansara en una de las camas. Su rostro estaba ausente. ¡Qué expresión tan terrible! Casi parecía que la sombra de la muerte estuviera sobre ella. Informamos al sanador residente de que no era nada grave. Al fin y al cabo, los problemas psicológicos no podían resolverse con magia curativa. Justo cuando mi mirada comenzó a desviarse hacia mis pies, Dulia agarró el dobladillo de mi camisa. Gran maestro, su cara tiene un aspecto horrible. Instintivamente me toqué la cara. ¿Qué tipo de expresión tengo ahora mismo? Oh, no, parecía que yo mismo estaba bastante agitado. Necesitaba calmarme un poco. Eso es porque no soy una belleza. Le di una palmadita en la cabeza. No podía creer que hubiera hecho que una chica tan joven se preocupara por mí. Aquí, maestro. Una copa me fue lanzada de repente desde un lado. Sanova era quien la sostenía. Gracias. La cogí con gratitud y vacié su contenido. Al parecer, había sacado el agua de una de las jarras de la consulta médica. Sentía la lengua seca como el papel. Al parecer, mi boca se había resecado mucho en algún momento. Uf, tomé asiento y solté un suspiro. Sanova se puso a mi lado y preguntó en voz baja. Maestro, ¿qué ha pasado? Nunca te había visto tan nervioso. Bueno, le expliqué lo que había ocurrido en la sala de experimentos. Que el experimento había fallado y que Nanaoshi se había vuelto loca. Que parecía que iba a matarse si la dejaba sola, así que la ayudé. Después de escuchar todo eso, Sanova miró a Nanaoshi con una expresión complicada en su rostro. Así que no está llevando a cabo esta investigación porque quiere. No, no es que lo hiciera a regañadientes, pero tampoco le apasionaba. Era algo que tenía que hacer para poder volver a casa. Habían pasado 6 años desde el incidente del desplazamiento, y lo que ella había pensado que sería un importante paso adelante había fracasado. Había mirado hacia atrás y se había dado cuenta de que ya habían pasado 6 años y no había progresado en absoluto. Suspiré y me desplomé en la silla. Sanova no dijo nada más después de eso. Los dos nos quedamos allí con Nanaoshi, que miraba distraídamente al techo. Al cabo de un rato, Nanaoshi cerró los ojos y se quedó dormida. Sylphie llegó casi al mismo tiempo. Ariel
él no estaba con ella. La gente decía que tú y Sanova llevaban a un estudiante a la consulta médica, dijo. ¿Qué clase de rumores estaban difundiendo ahora? ¿Acaso toda la escuela creía que yo había noqueado a un estudiante y la había llevado al consultorio médico, donde probablemente le estaba haciendo algo horrible? Viejo, eso es frío, pensé. ¿Por qué nadie confía en mí? ¿Por qué soy el jefe? Bueno, no es que yo haya hecho mucho para ganarme su confianza en primer lugar. No importaba. Le conté a Sylvie lo que había ocurrido. No puedo creer que haya ocurrido algo así. Sylvie tenía una expresión solemne mientras miraba a Nanaoshi. Podría ser peligroso dejarla sola, así que estaba pensando en dejarla descansar en nuestra casa hoy. Pero ¿no sería mejor dejarla descansar aquí en la consulta médica? Creo que sería mejor para ella estar con alguien que conozca cuando se despierte. En cualquier caso, no podía dejarla sola. Nanaoshi era joven y esto la había sacudido claramente hasta el fondo. Cuando la gente era llevada a sus límites, podía hacer cosas extremas. Cosas como hacerse daño a sí mismos. No tengo ni idea de cuánto tiempo tardará en calmarse, dije. Me gustaría que se quedara con nosotros para poder vigilarla por ahora. Está bien si te dejo esa parte a ti. Si se trata de ocuparse de sus comidas, puedo hacerlo. La aislamos hasta que se calme. Sería bueno dejarla escapar un poco de la realidad. Una especie de retiro táctico. Esto no es engañarte ni nada por el estilo. Lo sé. ¿O hay algo por lo que te sientas culpable? No, no tenía ninguna razón para sentirme culpable. Sin embargo, estaba trayendo a una mujer diferente a mi casa. Una en una posición débil e indefensa, además. Aún así, Sylvie no parecía sospechar. Así que así era la confianza. Te lo dejo a ti, Rudy. ¿Vas a ir directamente a casa hoy? Sí, no podré ir contigo, así que ¿puedes encargarte de las compras tú sola? Déjalo en mis manos. Asentí ante la respuesta tranquilizadora de Sylvie. No esperaba menos de ella. Salimos del colegio y nos apresuramos a volver a nuestra casa. Sanova se ofreció a transportar a Nanaoshi. Esta vez la llevó a cuestas, lo que parecía sentarle mejor, aunque fuera un príncipe. Perdona las molestias, Sanova. No, esto es lo único que puedo hacer para ayudar. Llevó fácilmente a la apática Nanaoshi a su espalda. Julie caminaba detrás de nosotros. Lo único que tenía que hacer era darle a Sanova un taladro y una escafandra y la gente le llamaría Mr. Bubbles. Solo para probarlo, intenté levantar a Julie. ¡Ay, gran maestro! ¿Qué estás haciendo? Nada. Sanova se limitó a mirar por encima. Mantuve a Julie en mis brazos mientras caminaba. Su cuerpo era sorprendentemente regordete. Hace apenas un año había sido todo piel y huesos, pero parecía que había estado comiendo adecuadamente. Sus músculos eran un poco escasos, pero realmente no necesitaba ser un pastel de carne a la edad de 7 años. ¿Te está tratando bien Sanova, Julie? Le pregunté. Sí, el maestro me da mucha comida. Me alegro de oírlo. La forma correcta de decirlo es, sí, el maestro me da mucha comida. El maestro me alimenta con mucha comida. Sí, eso es. Ahora que lo pienso, me pregunto si Nanaoshi ha estado comiendo bien. Se había sentido bastante ligera cuando la cargué. La comida podía levantarte el ánimo en un momento difícil, incluso las pequeñas cosas, como comer tus alimentos favoritos o compartir una comida con alguien, podían aportar alegría. Dudo que Nanaoshi haya hecho mucho de eso. Uf, suspiré. ¿Qué clase de vida había llevado Nanaoshi? Encerrada sola, sin apenas comer, sin apenas hablar con nadie, solo dibujando continuamente esos círculos mágicos. No es tu culpa, maestro. Intenta que no te afecte tanto. Sí, lo sé. Al parecer, Sanova había interpretado mi suspiro como algo diferente. Tenía una expresión seria en su rostro mientras me miraba. Parecía que estaba más preocupado por mí que por Nanaoshi. Bueno, apenas había hablado con ella, así que no podía culparle por ello. Nos quedamos en silencio durante un rato después de eso. En el silencio, pude escuchar los latidos del corazón de Julie. Como niña, su temperatura corporal era más alta que la mía. Era cálida y escuchar los latidos de su corazón también era extrañamente relajante. Debería comprarle algo la próxima vez que saliera. Cuando llegamos a la casa, hice que Sanova depositara a Nanaoshi en una de las 2 habitaciones que había acondicionado para mis hermanas pequeñas. Se desplomó sin fuerza sobre la cama. Tenía los ojos abiertos. Debía de haberse despertado en algún momento, pero estaban completamente vacíos, como si estuviera mirando a una distancia que yo no podía ver, casi como un cadáver. ¿Volvería de esto? Basándome en mis propias observaciones, estaba en un estado precario, pero no imposible de salvar. Yo mismo había tenido episodios depresivos similares, pero al final se me habían pasado. Por el momento, la registré y le quité todo lo que creía que podía servir de arma peligrosa. Llevaba una pequeña navaja del ejército suizo. No creía que pudiera suicidarse con algo así, pero lo cogí de todos modos, para estar seguro. No había nada peligroso en su habitación, excepto la ventana, ya que estábamos en el segundo piso. Tal vez debería usar la magia para asegurarla. No serviría de nada si ella rompía el cristal, pero quería creer que no tenía la fuerza de voluntad para llegar tan lejos. Como no se movía, volví a bajar al primer piso. ¿Va a estar bien?, preguntó Sanova preocupado. No parecía el tipo de persona que había tenido alguna experiencia con la depresión. Tenía sus momentos de debilidad,
claro, pero en general era optimista. ¿Quién puede decirlo? En cualquier caso, fuiste de gran ayuda, Sanova. No, al fin y al cabo, eres tú el que siempre cuida de mí. Esto era lo menos que podía hacer. Ese era Sanova para ti. Siempre podía contar con él. Y usted, maestro, vas a estar bien. Yo, ¿por qué? Parece que la crisis del maestro Silent tuvo un impacto severo en usted. ¿Impacto severo? ¿De verdad? En realidad, probablemente tenía razón. Nanaoshi había perdido la cabeza, se había vuelto loca, y luego se convirtió en una cáscara sin vida una vez que la detuve. Ver eso de principio a fin me recordó mi pasado. Aunque para ella se había manifestado de forma un poco diferente, ambas habíamos pasado por agonías mentales similares. Sentí su dolor como si fuera el mío. Si mis circunstancias hubieran sido un poco diferentes, podría haber sido yo la que estuviera tirada en el suelo en su lugar. Solo un poco. Me recuerda al dolor del pasado. ¿Te importaría compartir más? Preguntó. Cuando era pequeña, también tuve una experiencia similar. Me volví apático y me encerré en mí mismo. No puedo entender ese sentimiento, aunque la forma en que lo dijo me pareció distante, tampoco quería que dijera con ligereza que lo entendía. Estoy seguro de que no puedes. En cualquier caso, si hay algo más que pueda utilizar mi fuerza, por favor hágamelo saber. La fuerza es lo único que me sobra. Sí, me aseguraré de hacerlo. Agradecí la amabilidad de Sanova. Era un tipo bastante bueno, siempre que no hubiera muñecos de por medio. Sanova se fue a casa poco después. Sin nada más que hacer, me dediqué a leer en la habitación de Nanaoshi mientras ella dormía. Si yo estuviera en su lugar, querría estar solo. Pero ella ya había estado sola hasta ese momento. Siempre sola. Me quedé con ella hasta que Sylphie llegó a casa.